Bueno, boas tardes a todos. Grazas por vir a nova sesión do curso sobre o cancro que organiza a Real Academia Galega de Ciencias. Hoxe vamos a ter con nós dous científicos excepcionais españois de relevancia internacional, Manel Esteller e Marisol Soengas. Moitas grazas, Manel, por estar con nós hoxe aquí. Manel Esteller é un dos investigadores españois máis importantes no campo da epigenética, tuvo investigacións cruciais para determinar como a epigenética contribúe ao desenvolvemento dos tumores e como tamén podemos utilizar marcadores desas modificacións do ADN para clasificar mellor a pacientes, incluso para buscar novas terapias contra o cancro. O Dr. Manel Esteller dirixe actualmente o Instituto de Investigación contra a Leucemia Josep Carreras en Barcelona. Por mencionar un caso da súa calidade científica, é o investigador español máis citado no mundo, é o número 1 de todos os que traballan, por suposto, na oncoloxía, en todo o que é a biomedicina en general. Podría estar aquí unha hora dicindo todos os premios científicos que recibí ao longo da súa trayectoria científica, pese a que é un investigador relativamente novo, porque naceu no ano 1968. Pero, bueno, mencionar aquí, por exemplo, que foi o receptor do premio Joseph Steiner de Suiza, o Jaume I español, o Premio Nacional de Investigación en Cataluña, entre, como dixen, moitos outros. Bueno, espero que vos guste esta charla, que, como digo, pois vai vos impartir o investigador máis senlleiro español sobre a epigenética, e o título da súa charla vai a ser Epigenética do cancro desde o coñecemento ás súas aplicacións. Manel. ¿Está? Manel. Sí. Bueno, venga, el suelo es tuyo. Muchas gracias por venir con nosotros. Boas tardes. Antes de nada, gustaríame agradecer a los organizadores la amable invitación para dar esta charla, en auténtico placer. Me gustaría hablarles de la epigenética, por eso me han invitado, y les voy a hablar de forma sencilla, explicando lo que es, ¿no? Porque sabemos bastante de lo que es la genética, es más popular, es más sencillo seguramente, pero poco que es la epigenética. La palabra lo que nos dice es aquello que está por encima de la genética, aquello que regula la genética, que la controla, que regula la actividad de los genes. Y esto, evidentemente, en cáncer está alterado de muchas formas. El cáncer es una célula que ha perdido la memoria celular, y este es un concepto del que hablaré después. Me gustaría empezar con un clásico en biología moderna, que es Charles Darwin, para decir que él nos hablaba de la supervivencia de los mejores adaptados. Estos mejor adaptados, estos individuos, estos organismos, no tienen por qué ser necesariamente los genéticamente mejor adaptados. Pueden ser los epigenéticamente mejor adaptados. En realidad es una mezcla de ambos. La genética, tal como la entendemos, viene un poco después. La genética viene en parte de esta herencia de los genes antes del ADN, porque en esa época los genes no sabía dónde estaban en el ADN, en las proteínas, no sabía dónde estaba. Viene de Mendel, y en realidad se sabe que Mendel envió una carta a Darwin, y Darwin tiene la carta por allí y no le hace, en su despacho, y no le hace demasiado caso. Por lo tanto, no había demasiada relación entre evolución y genética. Hay un tercer personaje que también me gusta mencionar en esta historia, que es Lamarck. Y Lamarck nos habla de algo aún más raro. Nos habla de la herencia de caracteres adquiridos, que cosas que hacemos pueden pasar a la siguiente generación. Y pone un ejemplo rarísimo, que sabemos que no es cierto hoy en día. Y es que dice, las jirafas que estiran el cuello para llegar a las hojas y alimentarse, ese carácter es heredado a la siguiente generación. O sea, sabemos que no es cierto porque solo podrían heredarse caracteres adquiridos si afectaran las células germinales, las células de la reproducción. Y este es el concepto que introduce Waddington. Waddington nos habla de la epigenética como la actividad del genoma, la actividad de los genes, que no viene determinada por la secuencia de los genes. Y estas ideas de Waddington, que hoy han sido ampliamente reconocidas,
seguramente lo hicieron merecedor del premio Nobel y no se lo dieron porque ha de estar vivo para dárselo, a no ser que te mueras el fin de semana antes, como ha pasado un par de veces. Pero en todo caso, su reconocimiento vino después. Waddington es el padre de la epigenética moderna. Y la fuerza de la misma se puede ver de muchas formas. Este fue uno de los primeros grandes animales, grandes mamíferos clonados, fue la oveja Dolly. Dolly tenía el mismo ADN, la misma secuencia que su madre, pero Dolly presentaba obesidad, presentaba artrosis y diabetes de tipos 2, la del adulto. Y esto lo presentaba de una forma muy temprana, cuando era muy jovencita. Y eso no fue porque su genética fuera mala, su genética era perfecta, su ADN era la secuencia que tocaba. Lo que estaba mal era la epigenética, era la regulación de esos genes. Fueron buenos traduciendo el ADN, poniéndolo en la célula nueva, pero no fueron tan buenos poniendo el ADN en el contexto adecuado para que expresara de forma adecuada los genes en este animal. Por lo tanto, esto es la genética. La genética es un abecedario, un alfabeto, y la epigenética sería la ortografía, la gramática, la acentuación, los puntos y comas, las negritas, que dan un sentido a ese armazón primero, a ese esqueleto. De forma técnica, científica, ¿cómo guardamos la información biológica en una célula o en un organismo? Pues hay distintos niveles donde se guarda la información. El más clásico es el genoma, los genes. Pero también está el epigenoma, las marcas químicas que controlan ese ADN. Estas marcas químicas provocan que se activen o repriman genes. Después tenemos cómo esos genes se expresan a nivel de unas moléculas que llamamos ARN. Ese ARN en sí mismo también puede ser modificado y es una cosa nueva que se llama el epitranscriptoma, que es la modificación química del ARN. Este ARN muchas veces origina proteínas y esas proteínas también pueden ser modificadas. Se llama el epiproteoma, si queréis. Puede ser modificadas por glicosilación, fosforilación, etc. Y en estos 6 niveles de información es donde se guarda verdaderamente la memoria biológica, la memoria de las células y la desmemoria de las enfermedades. Los más sencillos, los que os voy a hablar hoy, principalmente marcas epigenéticas, tienen que ver con que nuestro ADN mide 2 metros en cada célula, tiene que organizarse de forma distinta en cada tejido. Cómo se organiza y empaquetan esos 2 metros en la neurona es distinto a como lo hacen en una célula del estómago, y eso lo hacen porque ese DNA se enrolla alrededor de unas bolas, que son las proteínas que llamamos histonas, y de esa forma los 2 metros no solo caben en la célula, caben dentro del núcleo de la célula, y de forma distinta entre cada tejido. Eso es debido a marcas químicas que controlan las proteínas, las histonas y el ADN. Esta marca química del ADN en humanos es la metilación del ADN. Significa que la C del ADN, en vez de ser una C, a veces es una metil-C. Y esta metilcitosina se asocia normalmente a la represión de genes. Así que vamos a hablar de ADN metilado, ¿no? ADN metilado es bueno de entrada. Nos permite, por ejemplo, en las mujeres ser mujeres. Les inactiva un cromosoma X porque tienen 2 cromosomas X. Es una forma de inactivar un cromosoma X. Permiten la expresión específica de tejidos. El problema viene cuando estos patrones se alteran en enfermedad. Que la epigenética cambia, nos lo explican muchos ejemplos. Aquí tenemos uno. Tenemos este niño que después fue un adulto, que después fue una persona de edad más avanzada. Su genética no cambió. Su genética es la misma siempre, pero lo que cambia es su epigenética. Y eso, como veis, origina aspectos muy distintos. Estos aspectos, que llamamos fenotipos, son muy distintos entre el niño, el adolescente, el adulto, la persona mayor. Otro ejemplo de cambio epigenético fue en la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil hacer experimentos epigenéticos en humano por motivos éticos. Pero lo que hizo la Segunda Guerra Mundial fue cuando las tropas aliadas desembarcaron en Normandía y por Italia y fueron arrinconando a las tropas del eje, tropas nazis hacia el norte de Europa, en Dinamarca y Bélgica, provocaron una hambruna en esas personas de esos países, sobre todo en Bélgica y Holanda y también en Dinamarca. Esa hambruna provocó que las mujeres embarazadas sufrieran un cambio epigenético a nivel de receptor de insulina, en este caso, para adaptarse a sobrevivir con menos calorías. ¿Qué sucedió? Que cuando se venció la guerra rápidamente, pues esas
personas que tenían epigenéticamente adaptadas para sobrevivir con pocas calorías, recibieron todo el chocolate americano, todas las calorías y generaron una plaga de obesidad que se vio inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es un cambio epigenético. En ratón, hay un ratón de un subtipo agouti, que es un ratón que cuando es sano y saludable es marrón y está a la mar de feliz, pero si a este ratón le damos un exceso de grupos metilo en la dieta, hay un donante de grupos metilo en la dieta, la S-adenosilmetionina, etcétera, pues este ratón se vuelve amarillo. No solo cambia su piel, sino que además tiene un riesgo superior de diabetes y cáncer y obesidad. Lo que es curioso es que este ratón que ahora es amarillo tiene ratoncillos amarillos. Y estos ratoncillos amarillos, si tú ahora le quitas la dieta rica en grupos metilo, se vuelven de color marrón otra vez. Fijaos, es un carácter adquirido que, como ha afectado célula germinal, ha pasado a la siguiente generación. Imaginaros todos los problemas sociales que existen por el color de la piel si supiéramos que en el fondo todo es un poco de química de nuestro material genético en el fondo. Os he hablado un poquillo de identidad y quisiera ahondar en ese sentido. Todas las células del cuerpo humano, todas, tienen el mismo ADN, pero evidentemente hacen cosas distintas. En la retina interpreta la luz, el fotón, para generar la visión. Las células del intestino se especializan en absorber alimentos. Y eso lo hacen con el mismo genoma. ¿Qué las diferencia? Un distinto epigenoma. Si miramos la hematopoiesis, a partir de una célula madre que se originan todos los tipos súper especializados de células de la sangre y de la médula ósea, pues todos ellos tienen un epigenoma muy distinto que les permite hacer sus funciones. Y en este sentido, una célula madre, a través de cambios epigenéticos, origina una célula diferenciada. Y viceversa. Cuando tienes una célula de un queratinocito, célula de la piel, y quieres hacer una célula madre reprogramada, lo que estás haciendo es inducir cambios epigenéticos hasta generar una célula madre. Hay un tercer proceso que se llama transdiferenciación, aún más curioso y más reciente caracterizado. Aquí tienes una célula diferenciada que origina otra célula diferenciada sin pasar por la célula madre. Esta es una forma que usa el cáncer para escaparse a veces de la terapia con fármacos. Esta transdiferenciación, por ejemplo, cuando tienes una leucemia linfoblástica, recibes un fármaco contra este agente, CD19, y entonces esta leucemia se transforma en una leucemia mieloide aguda. Y esta leucemia mieloide aguda no expresa CD19 y entonces este fármaco tiene un efecto. Es una forma de escaparse, de evolucionar. Recordemos que el cáncer en el fondo no es más que una microevolución en un órgano, en una parte de un órgano. Otro ejemplo, cuando hay un cáncer de próstata, que depende de hormonas, de andrógenos, y la terapia antihormonal, muchas veces el cáncer se escapa originando un tumor de próstata distinto, de célula pequeña. Hay una transdiferenciación. Lo que hicimos recientemente es ver, ¿este cambio de transdiferenciación es un cambio del vestido externo o afecta el DNA directamente? Hay mutaciones que lo afectan. Y lo que vemos es que verdaderamente este cambio lo que está afectando es el aspecto externo. Estás engañando al fármaco. Es esta persona que aquí y aquí es la misma, simplemente cambiando el vestido, más informal a más formal, tiene un aspecto muy distinto y seguramente hablaremos de forma distinta a esta persona a esta. Y la trataremos de forma muy distinta a esta persona que a la persona con el frac. Pues lo que demostramos aquí es que cuando hay una transdiferenciación en células de leucemia, esto es debido a cambios epigenéticos, a cambios en la metilación del ADN. Y aquí vemos cuando, en este caso es una leucemia, que tiene, aquí le falta una interacción debido a un cambio de metilación. Cuando se convierte esta leucemia en otro tipo celular, en este caso un macrófago, pues adquiere otra vez esa interacción. Hay un órgano especialmente interesante que es el ojo, porque el ojo es como una pequeña persona, es como un pequeño organismo. Es como, si veis la forma, es como si tuviéramos un pez dentro de la cuenca orbitaria, en el fondo. Y pues cada pequeña estructura de ese pez, de ese ojo, tiene una función muy distinta. Y en realidad lo que demostramos es de que cada pequeña estructura del ojo tiene un epigenoma distinto. Y eso demuestra el grado de especificidad, que en un espacio mínimo puedes tener epigenomas distintos originando distintos fenotipos. El de la retina, el del iris, el de la esclera, la membrana coroide, etcétera, etcétera.
Si hablamos de identidad, hablamos de identidad de células y órganos, pero hay una entidad más grande, la entidad de especie. Entidad de especie, si nos miramos nosotros a nuestro pariente más cercano, a nuestro hermano, directamente, que sería el chimpancé, que tiene 99.9% de homología genética con nosotros, cuando miramos epigenéticamente, la homología es de un 90%. Por tanto, hay un 10% epigenético distinto entre nosotros y chimpancé, que a nivel genético solo es un 1%. Por tanto, podemos explicar, en parte, que esas diferencias entre nosotros y nuestros hermanos y primos primates tienen que ver con diferencias epigenéticas y un poquito con diferencias genéticas. Hay más ejemplos de la diferencia entre el genotipo, el genoma y el fenotipo, y cómo el epigenoma está en medio. Aquellos que tenéis gatos, las manchas de los gatos, blancas y negras, se deben a cambios epigenéticos en esas zonas que tienen la mancha. Y en humanos existen unos humanos especiales, los gemelos monocigóticos, que vienen del mismo cigoto, del mismo huevo, que comparten el mismo ADN. Pues hace años ya demostramos que la diferencia entre ellos, uno puede ser obeso, otro más flaco, otro más extrovertido, más introvertido, son debidas a diferencias epigenéticas. Su genoma es el mismo, pero su epigenoma es distinto. Y esto puede traducirse en distinta tendencia a enfermedad. Mirando gemelas que ambas eran portadoras de genes de alta incidencia de cáncer de mama, los genes BRCA1 y BRCA2, vimos que la distinta edad de aparición del tumor era debido a la distinta epigenética entre ellas. Y aquí tenéis el ejemplo de estas chicas que tuvieron esta distinta aparición del cáncer de mama. Y el resto de nosotros, ¿nacemos con una epigenética que nos hace más propensos a ciertas enfermedades que otras? Poco se sabía. Primero lo que hicimos fue ver de que las poblaciones humanas tienen ya una epigenética distinta. Los grupos poblacionales humanos ya presentan diferencias que los clasifican. Lo mismo sucede a nivel genético. Hay diferencias entre poblaciones humanas. Pero es que además, algunas de estas variantes están asociadas a cosas muy inocuas como color de la piel, como nos gustan los sabores dulces o salados, pero otras enfermedades, ya sean neurodegenerativas, metabólicas, infecciosas y también cáncer. Si hablamos ya poco a poco, vamos introduciendo el cáncer y cómo la epigenética es importante en el mismo, me gustaría decirle que quizás lo más reconocido es que nosotros tenemos unos genes anticáncer, se llaman genes supresores de tumores. Son genes que normalmente nos protegen del cáncer. Imaginemos que lo que hacen es parar la proliferación de las células. La célula tumoral lo que hace es inactivar a los buenos, es cargarse a los genes protectores de cáncer. Se los puede eliminar mutándolos, perdiéndolos de forma genómica, pierdes el trozo de fragmento de cromosoma, o puedes perderlos simplemente silenciándolos. Este silenciamiento es debido a estos globos rojos, estos grupos químicos metilo, que se añaden en la región que produce el tránsito del gen, la región que origina la expresión del gen. Y sabemos hoy en día de que hay muchos genes supresores de cáncer que están perdida su actividad en cáncer simplemente debido a una metilación excesiva en esta región reguladora que llamamos promotor, y concretamente son llamadas islas CPG. Y aquí tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, el gen de la E-caderina, que es un gen que en el tejido mamario une juntas a las células de ese epitelio. En células tumorales se metila el gen de la E-caderina, no se produce esta proteína y las células de la mama se desprenden. Y eso evidentemente favorece el proceso de diseminación y metástasis. Aquí tenemos el gen de la trombospondina 1. Este es un gen que lo que hace es inhibir el crecimiento de vasos sanguíneos. El tumor, como crece mucho, necesita vasos sanguíneos, quiere vasos sanguíneos, son seleccionados vasos sanguíneos. Y en parte lo hace porque inhibe el gen de la trombospondina, que es un inhibidor de angiogénesis. Al inhibir el inhibidor, tú lo que tienes es más vasos sanguíneos, neovasos, que van hacia la célula cancerosa. Esta se alimenta y puede crecer, etcétera, etcétera. En realidad, hay unas vías celulares que comparten todos los tumores. Estas vías celulares son, por ejemplo, todos los tumores tienen células inmortales, células que no paran de dividirse, células que no responden a señales inhibidores de crecimiento, células que escapan de donde están ancladas. Pues en todas estas vías celulares habrá participación de 1, 2, 3 genes metilados en la misma
que en conjunción con los genes mutados darán ese fenotipo tumoral característico. Ese conocimiento molecular debe derivar en mejores terapias. Esas mejores terapias, de forma ideal, han de ser dirigidas contra eventos que suceden en la célula tumoral y no en la célula sana. Y así te evitas la toxicidad. Aquí tenemos a Aquiles, este guerrero mitológico, que sería el cáncer mitológico, tan poderoso, pero Aquiles mismo tenía, pues, un defecto, ¿no? Tenía una zona en su pie que es especialmente sensible. Y allí fue donde fue eliminado por el príncipe Paris, con un arco y una flecha. La idea aquí es de encontrar ese defecto en todos los tumores. Creemos que todos los tumores dependen de ciertos condicionantes genéticos y epigenéticos, que si damos el fármaco adecuado, esos tumores serán especialmente sensibles. La idea aquí es pasar cada vez más de una medicina convencional del cáncer, de una terapia farmacológica que lo que hace es inhibir la proliferación de las células de forma general, a una terapia más personalizada contra distintas lesiones del tumor específicas de ese cáncer en esa persona. Hoy en día, la terapia personalizada del cáncer quizá está alrededor de un 30%. Aún tenemos un 70% de casos en que hacemos terapia convencional. Pero hace 15 años esa medicina personalizada era de un 1%, de un 2%, 5% máximo. Hemos llegado a un 30% y esto cada año va aumentando aproximadamente un 2-5%. La idea, por tanto, es de que el estudio genómico, epigenómico de un tumor, tener su huella dactilar molecular, te va a decir qué fármaco ese tumor es especialmente sensible. ¿Cómo se contribuye la epigenética en ese campo? Pues proporcionando biomarcadores, como estos de aquí, genes que están inactivados de forma epigenética que confieren sensibilidad o resistencia a distintos fármacos. El caso de más éxito fue el que descubrimos hace años, que es que si te falta de forma epigenética este gen, MGMT, esas son células que son altamente sensibles a agentes que dañan el ADN. Hoy en día esto se usa en hospitales de todo el mundo. Cuando tienes un tumor de cerebro, por ejemplo, miran la metilación del gen MGMT para decir que es un tumor sensible a temozolamida. Y esos son pacientes que irán mejor que aquellos pacientes que no tienen metilado este gen. Como he dicho antes, el cáncer es como una evolución en pequeña escala. Por tanto, es capaz de aprender y adaptarse. Los mejor adaptados sobreviven. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Estos son melanomas. Después hablará la doctora Soengas en detalle de sus investigaciones en este campo. Estos son melanomas en este paciente. Todos estos melanomas tienen la mutación en el gen BRAF. Y como tienen la mutación, hubo un fármaco que lo que hace es inhibir este gen BRAF. Y veis la respuesta magnífica a las 15 semanas de esta persona. Los tumores han desaparecido. Perfecto. Pero ¿qué sucede a las 23 semanas? Los tumores vuelven a aparecer. Se ha adquirido una resistencia. Y fijaos, este tumor de aquí es este tumor de aquí. Este tumor de aquí es este de aquí. Están en el mismo sitio. Su geografía es la misma, pero su demografía es distinta. Es decir, a nivel molecular son distintos. Han adquirido cambios genéticos y epigenéticos que han generado resistencias. Puedes imaginarse un fenómeno muy similar a la creación de resistencias a antibióticos de las bacterias. Lo que hacemos en el laboratorio es, estudiando tumores de DNA, ver a través del prisma epigenético qué marcadores te predicen no solo sensibilidad, sino también resistencia. Y hemos adquirido también en los últimos años varios marcadores que nos predicen la resistencia a fármacos. Estas alteraciones las podemos ver cuando hacemos en la cirugía, cuando se saca el tumor. Pero idealmente queremos verlo de forma no invasiva. Queremos verlo, por ejemplo, en la sangre del paciente. Esto es el concepto que se llama hoy en día biopsia líquida y es detectar alteraciones en material que no requiere cirugía. Existen aprobados ya test para detectar, por ejemplo, en heces y en orina, marcas epigenéticas para encontrar cáncer de próstata y cáncer de colon usando marcadores epigenéticos. Es un test muy similar a la detección de sangre oculta en heces, etc. O el de PSA en orina. Estos tests
lo que te permiten es hacer un screening, un cribado en poblaciones de riesgo, en este caso para el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Os quisiera hablar de una situación en cáncer en la que también hemos contribuido de forma importante en los últimos años, que es una cosa un poco rara, pero en realidad no está, en porcentaje supone un 3%, 5% de la oncología. Y es que a veces hay lo que se llama el cáncer de origen desconocido. Esto significa un paciente que debuta con metástasis, con ese tumor que se ha escapado, y el médico es incapaz de saber esa metástasis de dónde viene, de qué tipo de tumor es. Si viene de un tumor de colon, de próstata, de hígado, de páncreas, no lo sabe. Esta gente tiene un pronóstico muy malo, porque es un tumor avanzado y además no sabes qué hacer, porque no sabes qué tipo de tumor se trata. Lo que hicimos nosotros fue tomar fotos epigenómicas de miles de tumores humanos y de metástasis, y eso nos permitió clasificar esos tumores de origen desconocido. En el fondo, si os acordáis, es un poco como este juego de aquí. Cuando este juego te dices, tiene bigote, es hombre, es mujer, es calvo, lleva gafas y al final sabes quién es. Esto es lo mismo. Estas fotos epigenómicas de miles de tumores, cuando nos llega ese cáncer de origen desconocido, hacemos la comparación con nuestro database, con nuestra base de datos y dice, pues esta forma, este perfil epigenómico de este cáncer de origen desconocido es idéntico al de un cáncer de páncreas. Por tanto, eso debe venir de un cáncer de páncreas. Y eso lo hemos aplicado y eso está en uso clínico en la actualidad. Es una prueba que se usa. ¿Esto supone una ventaja para los pacientes? Pues sí, porque estos pacientes que tienen este cáncer de origen desconocido, si los tratas con el tratamiento adecuado para su tipo de tumor, tienen una supervivencia mayor. Y aquí vemos la supervivencia total de tus pacientes. E incluso puedes llegar a grandes supervivencias. Este caso en D, solo para explicaros, eso es una señora que tiene una metástasis por encima de la clavícula, se coge la muestra, el médico no sabe qué es, ni idea, nos pasa el test, hicimos el test se llama EpiCube, el test nos dice que eso es un cáncer de pulmón, como es en una señora, y una señora además no fumadora, pensamos que tiene una mutación en el gen EGFR, un oncogen, la tiene, se le puede dar este fármaco, y esta es una señora que años después aún sigue viva, un tumor avanzado que no sabía qué hacer. Y esto demuestra en parte la potencia de hacer estudios moleculares detallados en pacientes y cómo pueden dar ventajas reales a estas personas. La metilación es clave del ADN, clarísima, pero recordad que hay otros marcadores epigenéticos, otras marcas, las histonas, esas proteínas que el ADN se enrolla alrededor. Aquí tenéis de forma un poco romántica ese dibujo. De forma más científica, aquí tenemos el DNA, el ADN enrollado alrededor de las histonas, del cual protruyen estas colas que pueden ser modificadas químicamente y eso hace que el ADN esté más o menos comprimido. Pero es que además, en nuestras células, aparte de DNA y proteínas en forma de histonas, tenemos moléculas muy raras, más raras, se llaman ARNs no codificantes y son muy importantes. Por ejemplo, estos señores de aquí abajo, de aquí arriba, perdón, los piRNAs, son muy pequeñitos, son moléculas de ARN que tienen 26 piezas, 30 piezas, muy pequeñitos, 30 nucleótidos. Pues si no tenemos estas moléculas, no existen los testículos. Son los quienes originan los testículos, estas moléculas pequeñísimas, de 20 nucleótidos. ¿Qué sucede? Aquí hay distintas moléculas de esas pequeñas, los famosos son los microRNs. Hay otras que se encargan, por ejemplo, SHIST, este de aquí se encarga de inactivar el cromosoma X en mujeres, etc. Hacen funciones fisiológicas muy importantes. En cáncer, todo esto se rompe. Estos son ejemplos de la derecha, solo de mi grupo en este caso, de cómo hemos detectado que la metilación no solo silencia genes supresores de cáncer clásicos, que originan proteínas, sino también silencia ARNs no codificantes, que hacen funciones muy importantes en las células tumorales. Hay una parte buena de la epigenética, que quizá es mejor en ese caso que la genética, y es de que los cambios epigenéticos son más fácilmente reversibles, modificables. Y hay fármacos epigenéticos que son capaces de devolver actividad a las células. Os podéis imaginar que estos fármacos lo que harían sería devolver la memoria celular,
Estos fármacos harían que una célula de mama recordara que su función principal es producir leche, no es producir un cáncer. Harían que una célula inmune, un linfocito B, su función principal es producir anticuerpos, no es crecer y expandirse y provocar una leucemia. Hay hoy en día 8 fármacos epigenéticos aprobados para uso clínico. Se usan en pacientes en nuestro entorno para tratar subtipos de leucemias, linfomas y sarcomas, sobre todo. Es donde se ha aprobado su uso clínico. Pero hay otros tipos de tumores que están esperando su aprobación, espero de forma próxima. Aquí tenéis el primer paciente que fue tratado con un fármaco epigenético. Este era una persona que tenía síndrome mielodisplásico, que es una enfermedad que se parece a una leucemia, es una preleucemia. Y una ventaja de estos fármacos es de que se dan a dosis bajas mantenidas en el tiempo. No queremos matar a la célula tumoral, sino que lo que hacemos es que la célula tumoral recupere la memoria y se diferencie y se parezca otra vez a una célula sana. ¿De acuerdo? Es un poco distinto a la quimioterapia clásica. Por tanto, son bastante bien toleradas por los pacientes. Tienen poca toxicidad, pero no llegamos a dosis máximas. Dosis más bajas mantenidas en el tiempo. Aquí tenéis otro caso. En este caso, anteriormente era un fármaco que hace lo que hace es desmetilar el ADN. Este es un fármaco que lo que hace es inhibir la desacetilación de histonas y se usa en muchos contextos. En un contexto del linfoma cutáneo. Os muestro solo los pies para hacerlo menos gráfico. Esto sucede en todo el cuerpo, puede suceder. Esto de aquí no es una enfermedad cutánea como tal, sino que es un linfoma que aparece aquí, en amarillo lo veis, tratamiento con el agente inhibidor de histonas acetilasas, respuesta total. Esto no tiene impacto solo en la supervivencia, sino cada vez en un concepto más importante en oncología, que es la calidad de vida. No solo queremos que los pacientes se curen, queremos que estén bien, que haya una calidad de vida. Por ejemplo, estos pacientes con linfomas cutáneos a veces no salían a la calle, porque el linfoma cutáneo invadía toda la cara. Y eso evidentemente provocaba pues, problemas graves psicológicos, etc. Por tanto, estos fármacos en este contexto pueden ayudar también no solo a aumentar esperanza de vida, sino también calidad de vida. Como novedades en el campo de epigenética, os voy a explicar 3 o 4 cositas, si os parece bien. Una es de que en la tendencia que hay en la ciencia biomédica actual, que cada vez nos estamos alejando más de la investigación biológica, que se llama mojada, en las pollatas en laboratorio, y cada vez se hace más investigación en seco, en bioinformática, en biocomputación. Ejemplos de esta minería de los datos. Aquí tenemos un ejemplo que hicimos nosotros en colaboración con el Instituto Sanger en el Reino Unido, donde estudiamos 1000 muestras tumorales, frente a los cuales tenían respuesta a 1000 fármacos. Y tenían la genética y les faltaba la epigenética. Y añadimos la epigenética, de tal forma que hoy en día, en esas 1000 muestras, combinando datos genéticos y epigenéticos, obtienes perfiles que te predicen si esa muestra es sensible o no a un fármaco. Y eso que se usa en estas muestras se puede extender a las muestras de distintos pacientes. Un ejemplo muy reciente que también me parece muy importante, que también hemos colaborado, aportando toda la experiencia y los datos epigenéticos, ha sido en otros pacientes muy raros, que se llaman los pacientes respondedores excepcionales, o pacientes Lázaro, siguiendo la Biblia. Lázaro sería aquel paciente que está a las puertas de la muerte, o casi en la muerte, y revive. Sabemos que hay un 5% de tumores de mama, de tumores muy avanzados en general, que el pronóstico es infausto, de 1 a 2 semanas, das un fármaco y súbitamente responde muy bien. Y tienen respuesta de meses y de años. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Esto estadísticamente es muy raro. Pues lo que hicimos en ese estudio con el National Cancer Institute en Estados Unidos fue estudiar al detalle el epigenoma y el epigenoma de estos pacientes. Y lo que nos dimos cuenta es que en el fondo tenían suerte. Tenían suerte, a pesar de su mala suerte de tener un cáncer avanzado, tenían suerte porque habían acumulado lesiones genéticas y epigenéticas que lo hacían extremadamente sensible a ese fármaco. Por ejemplo, hay un tumor de cerebro en un paciente que había acumulado ese tumor una mutación en 2 genes reparadores del DNA
y una metilación en un tercer gen reparador del DNA. De tal forma que cuando le dieron un fármaco que dañaba el ADN, ese tumor se deshacía, básicamente, como si fuera un queso fundido, se deshacía, porque era altamente sensible a ese daño genético. Otros fármacos donde la epigenética tiene un papel importante son en inmunoterapia. La inmunoterapia es evidentemente una gran revolución, es una forma de enseñar a nuestras células a defenderse mejor contra el cáncer. El sistema inmune cada día nos protege contra el cáncer, pero de vez en cuando se le escapa, porque las células cancerosas aprenden a escaparse. Pero hoy en día tenemos tenemos fármacos que devuelven ese conocimiento, que desenmascaran el tumor, y el fármaco tiene un efecto antitumoral, ¿de acuerdo? Un efecto de estimular el sistema inmune. Problema, que solo en realidad un 30% de casos responden de una forma u otra a la inmunoterapia. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué hicimos? Tomar la foto, hacer una foto epigenómica en cáncer de pulmón, de tumores que responden y no responden a la inmunoterapia. Y obtuvimos un perfil que si eres epimmune positivo, significa que vas a ser un respondedor a la inmunoterapia. Y si eres epimmune negativo, pues la inmunoterapia va a hacer poco efecto. Quizá otros fármacos serán más útiles en este caso. Y esta firma epigenética se puede combinar con cualquier otro biomarcador, ya sea por inmunohistoquímica, mutacional, etc. Solo deciros, por ejemplo, que aquellos pacientes que no responden a la inmunoterapia, de acuerdo a su epigenética, pues tienen, además del cáncer, tienen infiltración de otros tipos celulares como macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, en exceso. Y además tienen unos vasos sanguíneos muy frágiles, que no permiten que el sistema inmune llegue al tumor. Y eso, en parte, dificulta el tratamiento de inmunoterapia. De este conocimiento puede salir otra consecuencia, y es ¿por qué no combinar fármacos epigenéticos y fármacos de inmunoterapia? Pues sí existen varios ensayos clínicos en el mundo que lo que hacen es que dar un fármaco epigenético, que lo que hace es desenmascarar antígenos para que puedan las células inmunes ver más antígenos, y entonces la inmunoterapia actúa mejor. Y esta quizás sea otra forma de usar fármacos epigenéticos en el contexto de la oncología, como coadyuvante junto a fármacos de inmunoterapia. Muy bien, ahora sí casi solo 2 puntos más. Hemos hablado del ADN modificado químicamente, la metilación, las proteínas, las histonas se pueden modificar. Eso da memoria a las células, que una célula se encargue de una función y no de otra. Pero recordemos que en el ADN humano es poco modificable. Tiene la 5-metilcitosina, la que os he hablado. Hay una modificación más rara que se llama 5-hidroximetilcitosina. Esta sucede sobre todo en el cerebro. El cerebro es un órgano especial y tiene sus cositas. Entre ellas tiene también la 5-hidroximetilcitosina. Pero hay otra molécula que puede ser modificada químicamente, que no es ni ADN ni proteínas. Es el ARN. El ácido ribonucleico. El ARN está entre el ADN y la proteína. Y sabemos, en los últimos años, que este ARN puede ser modificado químicamente de muchas formas. Por metilando la C, la citosina, pero metilando la A, la adenina también. Y también modificando la U. Hay muchas modificaciones químicas. Todo esto se llama el epitranscriptoma. Y hay muchas enzimas, muchas proteínas que se encargan de regularlo. Y la célula sana esto lo tiene balanceado muy bien. Hay un equilibrio y cada tejido tiene sus propias marcas de modificación del RNA fisiológicas adecuadas para ese tejido y órgano. En cáncer esto se altera. Aquí tenéis 7 genes, que son 7 genes que modifican el ARN, 7 genes epitranscriptómicos que hemos encontrado alterados en los últimos 4 años en cáncer. Estos genes lo que alteran es distintas modificaciones del ARN, ya sea del ARN mensajero, del ribosómico, transferencia, y eso provoca cambios que favorecen el crecimiento tumoral. Por lo tanto, esto es quizá otra nueva esfera importante de investigación en oncología. Oncología aún muy básica, podemos pensar, pero no tanto, porque ya hay un fármaco que actuando a nivel epitranscriptómico ha demostrado muy buenos resultados preclínicos. Por tanto, eventualmente habrá fármacos
de epitranscriptómica aplicados también en pacientes. Ya veremos en qué contexto, evidentemente, pero es un área muy prometedora. Dos cositas, y ahora sí que es la verdad, os lo prometo. Estas herramientas que hemos aplicado en cáncer, epigenómicas, también podemos aplicarlas en contextos de enfermedades que este último año han sido claves e importantes en la salud humana y han supuesto grandes trastornos. Por ejemplo, la COVID-19. Aquí tenéis los datos que teníamos a 5 de mayo, más de 3 millones de muertos, más de 154 millones de casos en el mundo, etc. Pero la COVID-19 tiene muchos enigmas. Un enigma que tiene es de que la mayoría de gente infectada tiene un cuadro muy leve. Puede ser asintomáticos o muy leve. Y los afectados, verdaderamente, en la población es un 10% de la población adulta. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Una posibilidad es de que haya variantes genéticas que determinan esa sensibilidad al virus. Pero nosotros preguntamos si también habría variables epigenéticas. Y en este artículo reciente lo que demostramos es precisamente eso, que hay variantes epigenéticas en cada persona con las cuales naces que te hacen más sensible a la severidad clínica de la COVID-19. Si naces con un perfil epigenético determinado, pues esa persona, cuando llega el virus, tiene una enfermedad más grave, como estos pacientes de aquí. Y estos pacientes de aquí, cuando tienen el virus, tienen una enfermedad mucho más leve o asintomática. Y esto, como lo veis, se ha analizado un número importante de casos, más de 400 casos de COVID-19. Por lo tanto, esto quizá nos ayuda a clasificar, estratificar a estos pacientes y determinar futuras estrategias de prevención en los mismos. Deciros de que estos pacientes que van peor con COVID, la epigenética, lo que nos está diciendo es, en realidad, si miramos los genes, como este es gen AIM2 o HLC, es un gen del inflamosoma, estos gente que va peor, según la epigenética, en realidad lo que están teniendo son respuestas inmunes excesivas. Se han pasado de respuesta inmune. Cuando llega el virus, tiene una respuesta inmune demasiado excesiva que inflama los pulmones y que causa esa gravedad clínica. No se han quedado cortos, sino que se han pasado de respuesta inmune. Tienen una respuesta hiperinflamatoria. Es interesante saberlo esto también, porque quizá podemos actuar bajando esa inflamación con fármacos. Ahora sí que me gustaría acabar, para dejar tiempo a las preguntas y un poco de descanso que los que quieran, hablando de un concepto que también para mí es importante, que es el concepto de cómo el epigenoma es clave en el tiempo de vida. Y empezamos con la idea clara de que el genoma es muy importante. Del genoma se ha hablado que es el libro de la vida, y lo es. Pero ese libro de la vida, en realidad hay varios libros, es una pequeña enciclopedia. Y el epigenoma contribuye, espero haberos convencido de forma clara, y hoy no he hablado de otras enfermedades, como neurodegeneraciones o enfermedades raras, pero contribuye seguro a la identidad de las células y contribuye al cáncer. Pero el epigenoma, ¿cómo cambia en una persona? Lo que hicimos hace años fue estudiar el epigenoma de recién nacidos y personas de 90 años, y personas de 50 y por encima de 90 años. Y lo que nos dimos cuenta es de que a medida que avanzábamos en la vida, nuestro epigenoma iba cambiando. Aquí es una forma de representar el epigenoma. Afuera tenéis un niño que acaba de nacer, tenéis después la persona de 50 años y la persona de más de 90 años. Hay cambios. Como os podéis imaginar, los cambios no son a mejor. Estos no son cambios como el vino, son cambios hacia peor. Se espera esto, se espera que a medida que vamos avanzando en la vida, pues los cambios moleculares verdaderamente nos acerquen al final de la misma. Lo que es interesante también fue que cuando estudiamos niños con enfermedades que los hacen parecer viejos, como las progerias, cuando estudias epigenéticamente, estos niños, de forma epigenética, tienen 80 años. Pero su edad cronológica es 8 años, o 9 años, o 10 años. Pero para nosotros, mirándolo, su epigenoma ya es de 80 a 90 años. Por lo tanto, el epigenoma es un buen marcador de la edad biológica de las personas, que muchas veces coincide con la cronológica, pero no necesariamente. Esto me recuerda a mí la forma que lo representamos un poco cuando nuestro padre nos llevó alguna vez al bosque y nos explicó cómo la edad de los árboles podía medirse con ese tipo de círculos. Pues en el fondo, puedes medir la edad biológica de una persona determinando sus patrones epigenéticos. Y esto puede ser importante porque quizás
determinar la edad biológica de una persona te permita predecir cuánto tiempo de vida tiene una persona. Y eso tiene sus consecuencias, muchísimas. Por ejemplo, de intervención. Si sabemos que una persona, imaginaos una persona de 20 años, edad 20 años, pero el test epigenético, que hay varios en el mercado, el test epigenético te dice que tiene 40 años, pues esa persona tiene un envejecimiento. Sabemos, por ejemplo, que personas portadoras de enfermedades crónicas envejecen antes. Incluso los portadores de COVID-19 envejecen antes. Por tanto, la epigenética es un buen marcador de envejecimiento y si es así, quizás fármacos que actúen a nivel epigenético sean fármacos de alguna utilidad en mantenernos un poquito más jóvenes. Y me gustaría acabar con esta idea, que está en desarrollo por muchas compañías hoy en día, y acabar con esta diapositiva. El genoma muy importante, genoma del cáncer importantísimo, pero el epigenoma que está escondido debajo, quizás como mínimo sea igual de importante. Me gustaría acabar aquí y me gustaría agradecer a todos los miembros de mi laboratorio, sus investigaciones y también el apoyo imprescindible de todas las agencias financiadoras para hacer estos experimentos. Muchas gracias. Y acepto las preguntas que queráis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manel, por esta charla. Tenemos aquí varias preguntas de la audiencia que te voy a leer y a ver si, como experto que eres, las puedes contestar. Una de ellas es Primi, que dice: las marcas epigenéticas son reversibles y heredables. La pregunta es la siguiente: ¿significa eso que el concepto es válido tanto para las células sexuales como para las células somáticas? Sí, bueno, si hablamos como organismo, se cree que los cambios epigenéticos, si no confieren ventaja, duran 3 generaciones. Si no, se van diluyendo rápidamente. En 3 generaciones se ha diluido el cambio epigenético, a no ser que confiere una ventaja a ese organismo o a esa célula. Los únicos que se pueden heredar, en teoría, serían aquellos de célula germinal. Y aquellos de célula somática, aunque pueden verse afectados, más allá de unas divisiones celulares pocas, si no confiere ventaja, no deberían mantenerse. Otra pregunta, y cuidado con lo que contestas porque puede dar lugar a titulares. ¿Pueden los embriones surgidos de una fertilización in vitro y tras el cambio ambiental que sufren en el propio proceso de formación variar su patrón de expresión epigenética que produzca una mayor predisposición al cáncer en edad adolescente o adulta? Sí, gracias por la precaución. Este ha sido un campo estudiado por mucha gente. La fertilización in vitro es segura. Sabemos que genéticamente, primero se comprueba que realmente no hay alteraciones en cariotipo, ni alteraciones genéticas, y cada vez se hace más también la comprobación de que no hay alteraciones epigenéticas. Esto es debido a que los medios de cultivo, como hay distintas concentraciones de grupos químicos metilo y acetilo, podrían provocar, por ejemplo, se ha dicho que podrían provocar un incremento de enfermedades de la impronta genética y de obesidad y de diabetes de tipos 2, por ejemplo. Se ha dicho, esto está en la literatura. Por tanto, hoy en día se suelen hacer también ciertas pruebas epigenéticas para comprobar que ese embrión que tira adelante tiene todos estos contextos moleculares correctos. Muchas gracias, Manuel. Otra pregunta de Primi también. ¿Se consideran a día de hoy marcas epigenéticas estables los productos derivados de la desmetilación por la enzima TET? Sí. Bueno, yo he hablado básicamente de metilación, que es poner las marcas químicas. Después, eso está altamente regulado, porque se pueden sacar las marcas químicas. Esto se creía antes que era un proceso pasivo. Si no se metilaba, se desmetilaba. Ahora sabemos de que hay enzimas, proteínas que las ponen. ¿Son marcas epigenéticas estables? Bueno, lo que hace es quitar la marca. Entonces, es estable quitar la marca. En los humanos, por ejemplo, durante nuestro desarrollo, hay un punto en que nos metilamos mucho, después nos desmetilamos activamente y después nacemos. Nacemos con otras marcas químicas. Por tanto, hay un punto que esa desmetilación ha de ser estable y de forma rápida, sucede de forma rápida, no es pasiva. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Clara? ¿Tenemos el micrófono? Bueno, te la paso yo. Igual se me oye bien, que tengo la voz fuerte. ¿La escuchas, Manel? Un poco. No, ¿no? ¿Se repites, José? Hablo más fuerte. Así me oyes bien.
No, te lo paso yo la pregunta. Clara, te repito yo la pregunta. Ah, vale, nada, Se oye, sí, sí. Bien, ahora sí. Desde el punto de vista conceptual, con todo lo que explicaste, no entendería cómo puede funcionar un tratamiento epigenético en cáncer. Sí, para el cáncer, pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Sí, sí. Sí, los fármacos, lo mismo sucede, puedes imaginar, para cualquier tipo de fármaco en cáncer. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Esa pregunta se extiende a todos los fármacos en oncología, excepto a alguno dirigido contra una mutación concreta. Excepto ese, el resto de fármacos actúan en el resto del cuerpo. Ventajas. Estos fármacos epigenéticos solo actuarían en células que están bastante activamente dividiéndose. Puedes imaginarlo así. Si no hay división activa, no actuarían como tal. Y la segunda cosa es que la ventana de actuación de estos fármacos es mucho más pequeña en el cáncer que en una célula sana dividiéndose. Es decir, en una célula sana dividiéndose se necesitan más dosis que la que se da contra el cáncer para tener ese efecto. Y eso es una ventaja que poseen estos fármacos. Y mi segunda pregunta es, ayer tuvimos una charla de senescencia y bueno, por relacionar temas, ¿hay alguna conexión entre senescencia y epigenética? Porque la genética podría ser igual, pero la epigenética podría generar células senescentes, por ejemplo. Hay varios grupos que están dedicando sus carreras a estudiar epigenética en senescencia. Por tanto, sí, evidentemente la senescencia implica cambios epigenéticos a distintos niveles, metilación, histonas, RNA combinante, epitranscriptómica, que se asocian a este fenotipo, absolutamente. Oye, Manel, una pregunta muy básica. ¿Cuándo surgió filogenéticamente la epigenética? Y si esa ha evolucionado en complejidad, me imagino que sí, a lo largo de la evolución. Sí, has dicho sencilla, sencilla no es compleja. Vamos a decir que no es directo el camino, no es de que se va volviendo más complejo, a veces da saltos. Te pongo un ejemplo. Drosophila no tiene metilación del ADN. Y si tú le metes metilación del DNA, se muere. No le gusta. No tiene cero de metilación del ADN. Gusano C. elegans no tiene metilación del ADN. No le gusta. Se la mete, se muere. Nosotros nos la quitan, nos morimos inmediatamente. Por un ejemplo distinto. Los canguros tienen una metilación del ADN distinta porque su fase embrionaria es distinta, ¿eh? Sus embarazos son muy distintos a los nuestros. Salen, se meten en una bolsa, es muy distinto. Entonces, bacterias, si lo hacen bacterias, evidentemente ahí se metila casi todo. Hay una metilación que sucede en todos los sitios. La función de esa metilación es reconocer el ADN endógeno frente al del virus. Tiene una función distinta. Pero nuestra mitocondria, que vendría de una bacteria, no está metilada. Es decir, los caminos de la evolución epigenética son oscuros. Otra cosa más. Por lo que has mostrado ejemplos, por ejemplo, de un perfil epigenético, por ejemplo, asociado a un subtipo celular determinado entre un tejido. Sí, pero en cambio también has mostrado que, por ejemplo, hay cambios epigenéticos asociados, por ejemplo, pues a la hambruna, ¿no? Sí. Entonces, ¿podemos hablar de un epigenoma fijado permanentemente y otro inducible? Exactamente. Y en el segundo caso, ¿qué es el epi al epigenoma? Es decir, ¿qué es lo que regula el epigenómica para que sea dinámico en ese sí, hay un epigenoma que nos define como especie, como Homo sapiens. E incluso el neandertalensis, donde se ha llegado, en el mundo neandertalensis ya se han visto diferencias en el epigenoma también, sin entrar en detalles, pero se han visto ya donde se ha conseguido secuenciar un poquito de DNA. Ese es el básico que nos define como especie Homo sapiens. Hay unas regiones que tienen más tendencia a cambiar que otras. Las regiones que son más densas en Cs les cuesta más cambiar. Si son Cs sueltas, es más sencillo que cambien. Las Cs sueltas además tienen que ver a veces con una expresión específica de tejido. Por tanto, eso que a veces cambia evolutivamente. No queremos cambiar piezas fundamentales
que están en todas las células, porque si no, si las cambiamos nos morimos. Es un cambio deleterio. Por lo tanto, más sencillo cambiar las específicas de tejido. Y después, ¿qué causa esos cambios? Eso es un mundo. Vamos a imaginar, hay un agente externo. Si hablamos en cáncer, sabemos que el tabaco lo primero que hace es cambiar la epigenética, lo primero de todo. Pero después, evidentemente, causa la mutación. ¿Por qué? Porque la epigenética es más fácil que cambie de entrada. Y después se fija con el cambio genético y con el cambio cromosómico al final cuando se rompen los cromosomas. Entonces puede haber cambios externos debido a un agente que puede ser mucho, puede ser desde la temperatura a la radiación, a una sustancia química que introducen ese cambio a nivel físico, a nivel químico, en el DNA, en la histona. Y si confiere ventaja a ese individuo, es seleccionado. Eso podría ser. Ha habido casos como este de la hambrunas que has mencionado. Ha habido otros casos también que, bueno, también se han sucedido. Sí. La hambruna no solo esta, pero sucede también una hambruna en China. Evidentemente hay menos datos, pero sucedió lo mismo. Bueno, y en hambruna en África también. ¿Alguna pregunta más en la audiencia? Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta que debería hacer José Tubío, pero no la hace. ¿Hay una relación entre epigenómica y frecuencia de mutación? Es decir, en vez de que el genoma afecte al epigenoma, al revés, que aumente o disminuya la tasa de mutación en genes concretos. Hay varias respuestas de esto. Una es de que, evidentemente, si metilamos genes de reparadores del DNA, pues hay más mutaciones. Esto es muy sencilla, ¿no? Si metilamos BRCA1, habrá defectos en la reparación de la doble cadena de DNA. Si metilas MGMT, habrá defectos en la reparación de las transiciones, las mutaciones transicionales. Y si metilas MLH1, habrá aparición de defectos pequeños mínimos, de mismatch repair. Esto es de forma sencilla. Globalmente, la hipometilación global, la hipometilación se asocia a inestabilidad cromosómica. Son fragmentos de cromosoma que en la recombinación pueden ir a sitios que no tocan. Por lo tanto, puede originar eso. Y puede originar dobles minutos y otros tipos de alteraciones cromosómicas. Y de otras locaciones, dobles minutos, incluso LOH y pérdida de ambos alelos. Debido a que la metilación estabiliza, es algo que estabiliza el DNA, lo mantiene quieto, que no se mueva. En parte los eventos repetitivos, lo mantiene quieto. Y después también recordar que hay metilaciones, la mutación por transversión que está asociada también a metilación. Entonces, es otra forma cuando hay ese cambio en esas citosinas, pueden originar mutaciones por transversión. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Clara. Para seguir con preguntas filosóficas. Para seguir con preguntas filosóficas y para reírnos, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, tú acabas de decir que igual primero estuvo la epigenética, que a su vez genera cambios genéticos en cáncer, pero para que esa epigenética exista, a lo mejor primero tuvo que haber una mutación que genere más expresión de metilasas, que a su vez genera mutaciones. Entonces, ¿tú qué crees que fue antes? Sí, bueno, a nivel evolutivo ha de haber un esqueleto primero sobre el cual modificar. Ese esqueleto, ya sea un esqueleto de RNA, si imaginamos la sopa primitiva, o un esqueleto de RNA, imaginemos, que fue modificado. Se cree que la vida no era de RNA antes de DNA, ¿no? Fue primero de proteína, RNA no se sabe. Pero a un esqueleto, entonces un esqueleto que modificar. Si hablas de un cáncer, aquí la cuestión es la siguiente. Cuando hay un cáncer en un paciente, ya es una mezcla de ambos. Hay alteraciones genéticas y epigenéticas. Ya no puedes discernirlo, porque hay ambas. Hay pocos puros. Tumores puros, hay poquísimos que sean genéticos y epigenéticos, casi ninguno. Si hablamos, por ejemplo, hay algún tumor cerebral en niños que no se ha encontrado ninguna mutación. Yo dudo que no existan, pero se ha descrito en la literatura. Entonces, ¿podemos decir que son puramente epigenéticos los tumores? Yo diría que no, ha de haber algún sitio a una alteración. Hay tumores que no haya ninguna alteración epigenética, ¿no? Nunca he visto ninguno. Incluso el tumor que tiene más mutaciones acumuladas depende en parte de la epigenética para crecer y para generar metástasis, para adaptarse a resistencia a los fármacos, etc. Por lo tanto, todos los tumores son una mezcla. Este ejemplo del huevo, ¿no? Y de la gallina, yo siempre digo que, bueno, mejor comerse la tortilla y dejarse de tonterías. Bueno, moltes gràcies, Manel.
Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, Manel. Muchas gracias. Adiós. Bueno, para que vos fixedes o ocupados que están os nosos conferenciantes, Manel desculpouse porque me decía que estaba apurado porque tiña que acabar un proxecto de investigación hoxe polo serán. Marisol Soengas, que é a nosa próxima speaker, pois realmente ven de dar outra charla online aquí ao lado porque tiña outro seminario. Bueno, é un placer para min presentar a Marisol Soengas. Creo que non ten necesidade de ser presentada porque hai pouco no Correo Galego saleu como un dos galegos máis influentes de España, de Galicia, no posto 60 ou 44. O sea que creo que é sobradamente coñecida en Galicia, por suposto en España. A doutora Soengas empezou a súa carreira de bioloxía na Coruña, despois abandonounos para ir a Madrid, onde acabou a carreira e a tese doutoral no laboratorio de Margarita Salas, despois desplazouse a Estados Unidos, onde empezou a traballar no que agora é a súa liña de investigación principal, que é o melanoma. Despois de facer o postdoctoramento ali no laboratorio de Spring Harbor, que é onde traballaba Jim Watson, que coñeceredes pola charla de onte de José Tubío, pois conseguiu ter un laboratorio propio en Ann Arbor, que está en Michigan, que, bueno, non o coñeceredes, pero realmente está sempre coberto de neve. Ali xa empezou a facer a súa trayectoria independiente. Bueno, despois, cando se fundou o CNIO, foi atraída como investigadora principal no CNIO, onde, bueno, realmente, últimamente, pois, mostrou unha serie de contribucións que espero que amose hoxe durante a súa charla. Como digo, é unha das galegas máis coñecidas. Eu tamén tuve a oportunidade de tela, témola todavía como directora de Aseica Muller, o sea, actualmente como vicepresidenta da Asociación Española de Investigación contra o Cancro, o sea, será a nosa próxima presidenta dentro de un par de anos. Eso resalta un pouco non solamente que ten unha implicación moi importante a nivel científico, sino que tamén, sobre todo, en promoción das investigadoras na ciencia, das rapazas da ciencia e das novas xeneracións na ciencia, un valor moi importante na nosa asociación. E, bueno, nada máis, porque senón vou che deixar sin tempo para falar. Moitas grazas, Marisol, por estar con nós. Pois nada, moitas gracias, Xosé, pola introducción. Bueno, hai moitos galegos importantes, Xosé, por suposto, hai moitos aquí tamén. Non sei como son esos rankings, así que, bueno, encantada de estar aquí. La verdad es que me hace mucha ilusión por muchas razones, porque, bueno, por ser Galicia, siendo yo gallega, por supuesto, pero también, bueno, pues la Academia de Ciencias de Galicia y también por digamos, el espíritu, ¿no? de divulgación. Me parece muy importante que comuniquemos lo que hacemos en el laboratorio y en mi caso yo os voy a hablar no sé si la presentación sale, ¿la veis? A ver, la tengo que ver aquí. Así, ¿no? Vale. Pues yo lo que os voy a hablar, de melanoma, lo voy a hacer también, intentar hacer bastante sencillo. Y os voy a hablar no solo del melanoma, cómo se inicia, sino de las células también que dan lugar a estos tumores. Y os voy a hablar del lado benigno que todos tenemos, que son los lunares. Así que vamos a aprender un poquito de lo importante que es distinguir estos otros tipos de lesiones, también prestar atención al sol y bueno, pues aprovechar pues este tipo de tumores para ver, bueno, pues avances que hay en el cáncer de piel y luego pues entraré ya en resultados de mi laboratorio básicos y también translacionales con pues un compuesto que tenemos en ensayo en fases clínicas. Entonces, para empezar, bueno, los melanomas, pues el nombre aquí, voy a empezar con unas fotos, ya sé que son un poco feas, pero este es un melanoma, lo veis aquí. El nombre de melanoma viene pues las células que originan ese tipo de tumor, que son melanocitos, que son las células que tienen ese nombre porque son las células que producen y secretan melanina y son las responsables de que nos pongamos morenos. Y luego os enseñaré un vídeo porque muchas veces ponerse moreno es algo que hacemos, nos ocurre a todos, pero muchas veces no sabemos por qué nos ponemos morenos. Nos ponemos morenos porque tenemos más melanocitos, porque tenemos más melanina, ¿qué es lo que está pasando? Entonces os voy a enseñar un vídeo sobre esto. Entonces son los melanocitos. Entonces ya para empezar un poquito en estas células, ¿dónde están? Entonces la mayor parte de los melanocitos está en la piel.
Entonces, la piel pues también es muy complejo, un órgano muy complejo. Aquí tenéis un esquemita, entonces tenéis la capa superficial que se llama epidermis y luego tienes una capa más interna que es la dermis. Bueno, pues en la epidermis hay muchos queratinocitos y estas células son interesantes porque estas células se dividen y las perdemos continuamente. Estamos perdiendo queratinocitos. Los melanocitos son unas células diferentes, están en la capa basal de la epidermis, lo veis aquí, y en piel normal son células únicas, individuales. Y estas células, un punto muy importante para entender también la biología de estas células no se dividen normalmente y no las perdemos. Por eso, cuando hay mutaciones, son mutaciones que se pueden fijar y son tan importantes, por eso tener cuidado con procesos que puedan dar lugar a estas mutaciones. Entonces, estos son los melanocitos. Y luego os enseño, ya os digo, en la pigmentación. Pero los melanocitos, por estar en esa, como están en esa fase, la capa basal de la epidermis, es una zona donde llega la radiación ultravioleta, distintos agentes también, son células que se alteran muy frecuentemente. Entonces, todos nosotros tenemos alteraciones de melanocitos. Las alteraciones que tenemos, la mayor parte afortunadamente, son benignas. Y estos son los lunares. Entonces, si os fijáis, ¿por qué vemos un lunar? Entonces, vemos un lunar porque son grupos, los veis aquí. No sé, es que no soy el puntero, ¿lo veis el puntero? Yo aquí tengo un puntero, pero no. Yo creo que si no, Lo tengo que hacer aquí, ¿no? A ver. Ahora lo veis, vale. Es que estaba viendo el puntero, bueno, lo veo aquí. Entonces, lo que os contaba antes, aquí lo veis, las células individuales y luego los lunares. Los lunares son grupos y por eso los vemos, porque tienen un determinado, de hecho son cientos y pueden ser miles de células. ¿Cuál es la diferencia entre un lunar y un melanoma? Bueno, pues en el caso de los lunares, se paran porque tenemos distintos mecanismos de supresión tumoral. Ayer hablamos de senescencia, entonces uno de los, digamos, lesiones senescentes más características del organismo son los lunares. ¿Qué pasa con los melanomas? Lo pongo aquí en grande, en verde porque estas células realmente tienen una capacidad de proliferación, no solo de proliferación, sino lo que es importante y por lo que nos preocupa, de invasión. Entonces son células que es el único tumor, fijaros, el único en el que el pronóstico se mide en décimas de milímetro, de hecho. Entonces, un tumor de un poco más de 1 milímetro, 1,5 milímetros, tiene ya la capacidad de diseminarse por el organismo. Por eso es tan importante identificarlo a tiempo, ¿no? Entonces, ahora os voy a hablar, y está escrito aquí melanomas, porque no hay un solo tipo de melanoma, hay varios tipos de melanomas. Otras fotos un poco feas, pero son importantes para que entendáis un poco la complejidad de estas lesiones. Entonces, la mayor parte, como os decía, de los melanocitos están en la piel, entonces tenemos melanomas cutáneos. Y aquí veis distintas formas. Entonces ya veis cómo pueden ser irregulares, menos pigmentados, más pigmentados. Incluso algunos pueden perder la pigmentación y siguen siendo melanomas porque siguen estando originados a partir de los melanocitos. Luego tenemos melanocitos en las mucosas, los tenemos en los ojos y los tenemos en zonas que están más protegidas del sol, que no tienen, por ejemplo, pelo. Eso es en las zonas sacrales, en las uñas, la planta de los pies. Y en todos estos sitios se pueden desarrollar los melanomas. Los orígenes son diferentes, los mecanismos de progresión también, las mutaciones genéticas y las alteraciones epigenéticas son también diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero este tipo de lesiones. Entonces, como estamos en una charla divulgativa, creo que es importante por lo menos tener algunas nociones básicas de cómo diferenciar a rasgos muy generales y muy globales un lunar de los melanomas. Entonces, si os fijáis, tenéis estos lunares. Bueno, no sé quién tiene más de 10 lunares. ¿20? ¿30? Siempre levanta la mano muchos porque tenemos muchos. Entonces, es importante seguirlos, ¿vale? Entonces, una regla muy facilita, que eso se le cuenta, ya les está empezando a contar en los colegios, algo que para recordar es el ABCDE. Si os miráis, los lunares son regulares en general. Los melanomas son típicamente asimétricos, los bordes son irregulares, también distintos color, y el color es un reflejo de que hay distintas células. Estas células tienen capacidad no solo de división, sino de evolución y de alteraciones. Entonces, son distintos clones dividiéndose a la vez y cada uno de ellos pueden tener distinto componente. Por eso tienen distinta pigmentación también, un poco reflejo de alteraciones genéticas y epigenéticas.
El diámetro, si ya de eso además tiene un diámetro de más de 6 milímetros, pues también hay que, bueno, pues preocuparse y desde luego si cambian, si pican, si se alteran, entonces lo que hay que hacer es ir a un especialista en dermatología y esto los van a eliminar. Y eso es, bueno, pues una regla como muy general. Hoy por hoy, bueno, pues se aprovecha este tipo de reglas, además cambios en el patrón de la melanina, entonces hay, bueno, pues avances en diagnóstico. Y avances en diagnóstico que vienen de distintas, bueno, por supuesto de tecnologías, pero uno que lo podéis ver es aplicaciones para móviles. Y para móviles pues hay muchas y aquí os tengo unas cuantas. Y realmente incluso los especialistas en dermatología los utilizan y los recomiendan no tanto para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Por ejemplo, estas personas que me decíais antes, algunos que tengáis más de 10, 20, 30 lunares, pues bueno, pues son unas aplicaciones que te haces una foto siempre en la misma posición y entonces puedes tú mismo seguir la evolución. Y el programa te puede decir, tienes algún lunar que ha cambiado. Entonces ve a mirar. ¿De acuerdo? Entonces eso es parte del uso de la tecnología que vamos a ver más y más y lo veis en muchas aplicaciones. Lo que sí que ya está aquí para quedarse y es una gran revolución, ¿me estáis oyendo bien? Es la inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial está, por supuesto, en todos los campos, no solo en el melanoma, pero en el melanoma ha sido y en cáncer de piel en general, pues uno de los tipos tumorales en los que se ha conseguido pues estos algoritmos realmente que partiendo de cientos de miles de imágenes se les enseña al ordenador, aprende. Eso es el machine learning y distintos tipos de inteligencia artificial en los que son capaces de distinguir distintos tipos de lesiones. ¿Por qué es importante esto? Porque no todo el mundo tiene acceso a un dermatólogo o dermatóloga cerca y no tienen las... De hecho, estos algoritmos es que compitieron, se les puso a competir con especialistas en dermatología y bueno, pues como que, en fin, la verdad es que bastante eficientes. ¿Qué quiere decir? Que bueno, por supuesto, estos especialistas seguirán siendo importantes porque luego hay que decidir qué hacer. Hay que decidir si se elimina, si no se elimina y para eso tenemos al especialista. Pero que hoy por hoy el diagnóstico con inteligencia artificial, pues bueno, pues ahí está. ¿Qué pasa en el diagnóstico? Bueno, pues porque una cosa es diagnosticar y otra cosa es predecir cómo va a ocurrir la evolución de estas lesiones. Imagínate, tú tienes un lunar que es displásico, que no tiene buen aspecto, pues te lo pueden eliminar, pero realmente en este momento, y esto es uno de los grandes campos de investigación en el melanoma, es intentar buscar marcadores moleculares, porque no los hay. Y no los hay todavía porque estas lesiones son muy heterogéneas y también que tiene una capacidad de alteración y de evolución. Entonces, esta es, bueno, esta foto lo pongo siempre porque es, bueno, muy característica. Esto es Robert De Niro, como lo veis, tiene una lesión pigmentada, esto es en el 2006, pero sigue con esa lesión pigmentada, igual que nosotros, lo veis aquí, tiene, pues es el lunar que tiene. Y nosotros, pues también los tenemos. En cambio, no sé si reconocéis a John McCain, es un político americano, en la misma zona anatómica pues tenía una lesión pigmentada que 2 años después resultó ser un melanoma. Aquí veis, la nariz no tenía nada, aquí ya no sé si lo veis bien en la pantalla, pues una lesión pigmentada que resultó ser otro melanoma. Esta persona se murió de melanoma metastásico, con metástasis en cerebro. ¿Por qué en un caso los lunares son capaces de pararse y en otros casos son capaces de evolucionar? Pues eso es mucha, todavía estudios, por supuesto hay marcadores que están utilizando, factores de riesgo, etc. Pero eso es un área importante. Por eso, si tenéis dudas, pues lo que hay que hacer es ir al especialista. Ahora vamos a entender por qué. ¿Por qué el melanoma es tan agresivo? ¿No? Y es agresivo porque la célula de partida ya está, es una célula preparada, los melanocitos están preparados para sobrevivir. Fijaos, porque es una célula que tiene que estar, está en la piel, como os decía, está en una zona basal, no la vamos a perder porque, por diferenciación, como los queratinocitos, no que va a estar ahí. Y entonces esa célula está, su función es activarse cuando puede haber daño en el ADN. Y es por radiación ultravioleta, sobre todo, por lo que se activa. ¿Y cómo se activa? Pues se activa, está aquí con esta forma con dendritas, porque el origen de estas células son células neuroectodérmicas. El linaje con las células también de células de neuronas en el cerebro. Y ahora os voy a enseñar un vídeo para que veáis cómo nos ponemos morenos.
Entonces os preguntaba antes, de ponerse morenos, ¿no? Pues tiene pues nada más pigmentación por la piel. Y entonces a lo mejor piensas, pues hay un montón de melanocitos. No, lo que hay es mucha melanina. Y los melanocitos son células realmente como su función es activarse y ceder la melanina a los demás, el entorno. Entonces el vídeo, a ver si corre. Antes lo miramos y funcionaba. A ver, ¿qué le tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que tengo que quitar el puntero láser. A ver. Quito el puntero láser y ¿qué hago qué? Es que no veo nada más. Pero esto funcionaba, lo hicimos antes, a ver. Aquí no se ve. Es que tenéis que verlo porque es muy bonito. ¿Me lo podéis correr desde ahí atrás? O sea, que lo vamos aquí y nos iba, así que no sé muy bien, es en esta pantalla, porque la tengo dividida. Para. Déjame la duplicar. Ay, qué pena. Bueno. Es la presentación que hemos preparado seguro. Déjame ver. Esto no voy ni para atrás ni para adelante. Pues tengo varios vídeos. ¿Cómo funciona ninguno? Va a ser un desastre. Ah, mira, aquí está. Si yo lo tengo aquí. Bueno, ¿lo corro desde aquí o qué? Ah, vale. Bueno, estaba aquí. Entonces, bueno, el vídeo se va a acercar a estas dendritas y os va a mostrar los corpúsculos, los melanosomas, de hecho, que son donde se encuentra, aquí está, aquí abajo, son melanocitos en la parte basal, las dendritas que os comentaba. Entonces, ahí es donde está la melanina en estos melanosomas. Entonces, cuando hay radiación ultravioleta, pues una serie de pathways, de rutas que se activan, y entonces lo que van a hacer es transportarse y se van a secretar a las células del entorno. Entonces nos ponemos morenos porque tenemos toda una capa de melanina recubriendo los núcleos de los queratinocitos. Y entonces, claro, normalmente esto ocurre en la zona donde está irradiando el sol, por eso cuando os da el sol, ahí lo tenéis activado. Y en otras zonas del organismo no, porque no se extiende tan lejos la melanina. Entonces, eso es, yo lo pongo aquí, es como, imaginaos un paraguas. Entonces, la melanina es un paraguas que tenemos, que vamos como muchos paraguas, protegiendo nuestras células de la piel, porque la melanina lo que va a hacer es absorber radiación ultravioleta, también absorbe radicales libres, etcétera. Entonces, lo que va a impedir es que otras células del entorno se dañen. Entonces, tienes que pensar y eso es inducido por la expuesta al sol. Entonces, ponerse moreno, pues pongo así todos estos paraguas porque esa es nuestra forma. No tenemos más melanocitos, tenemos más melanina. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, claro, los melanocitos tienen una cantidad determinada de melanina y necesitan un tiempo determinado para activarse y para producir esta respuesta. Entonces, cuando tenemos una sobreexposición, que nuestra piel no pueda pigmentarse, pues tenemos esta situación. Estas quemaduras, no sé si os habéis quemado, yo me he quemado muchas veces y ahora ya no intento porque lo que está ocurriendo ahí ya es que es un daño tal, lo que estamos haciendo es dañando la piel, se está perdiendo. Y se está perdiendo en parte, es una respuesta de protección para evitar que se puedan fijar las mutaciones que han podido ocurrir ahí en la piel. Y bueno, ¿por qué eso nos tiene que preocupar? Bueno, pues no solo por las manchas y arrugas, que también esto es un extremo, por supuesto, que vemos en la playa, pero también por todas las alteraciones genéticas que induce la radiación solar en el DNA, en el ADN para producir mutaciones. Pero también ahí la tecnología aquí está ayudando. Y bueno, me gusta poner esto también porque, bueno, son, digamos, creo que es importante que la gente sepa que para protegerse del sol no solo debemos de utilizar cremas de protección solar ultravioleta A, ultravioleta B, pero están desarrollando distintos tipos de tejidos. Desde luego esto, sobre todo los asiáticos, sabéis que la gente asiática pues no les gusta nada el sol, ponerse moreno no es tan de moda como aquí. Y entonces están desarrollando tejidos muy transpirables,
que, bueno, aquí también lo veis, lo está utilizando también pues distinta gente. Entonces esto lo vamos a ver yo creo más y más porque realmente está siendo un problema cada vez la radiación solar. Y luego, bueno, también ves otras cosas como esto, también lo podéis encontrar, como hay de todo, pues gente haciendo dinero, pues para proteger también a vuestros perritos y tal, que sepáis que bueno, los perros tienen melanoma, pero es melanoma de mucosas, o sea que no necesariamente tienen su propia protección con la piel. Pero bueno, esto más allá de que bueno, hay distintas formas de protección. Otras tecnologías al rescate en cuanto a intentar evitar la sobreexposición solar. Bueno, pues por supuesto uno ser consciente de cómo se está exponiendo, pero es que además ahora tenemos distintos tipos de detectores y funcionan bastante bien. Esos detectores lo que se hacen es que se adaptan al fototipo de tu piel. Entonces hay gente que se pone moreno en 5 minutos o gente que se quema en 5 minutos y otro en 10 minutos. Entonces eso, digamos que se regula, entonces cambian de color, cambian y te indican de que puedes tener un problema. E incluso ya más allá, esto ya está en el mercado, pues tienes también pues bueno, pues tus colgantes, que pueden ser un buen regalo, si no lo tienes, pues para, digamos, detección, que indicar que tu fototipo de piel, por tu fototipo te estás exponiendo de más y eso hay que cuidar. Bueno, pues ahora vamos, eso es en cuanto a la parte de prevención, que me parece importante hablar de esto. Entonces ahora ya voy a entrar un poquito más en lo que son los melanomas, y cómo ha avanzado la ciencia en estos tipos tumorales, lo que queda por hacer y lo que trabajamos nosotros. Entonces, a ver si ahora aquí también corre. Sí, entonces, bueno, os conté, pero lo voy a parar. Que los melanocitos, recordad que en la piel normal estaban como células individuales. Aquí ya lo que estáis viendo ya es un melanoma. Y es muy finito, pero lo veis, estas células tumorales, la capacidad que tienen de intravasar a través de la vasculatura, sobre todo la vasculatura linfática inicialmente, cuando son agresivos se escapan a los sistemas de control en el ganglio linfático, donde deberían de eliminarse el sistema inmunitario, y luego se diseminan por el organismo. Y estas células tienen una capacidad particular de moverse, de evadir el sistema inmunitario, luego de extravasar y desarrollar metástasis en otros sitios. Y bueno, cuando yo empecé, esta es la situación cuando yo empecé a trabajar en el melanoma, como decía José, en Cold Harbor, en el laboratorio de Scott Lowe. Y la verdad es que era un riesgo, porque en aquel momento tenías las revisiones eran de este estilo, ¿no? No había el black box, pues que no se sabía por qué era tan agresivo, los tratamientos no funcionaban. Y entonces, de hecho, los clínicos pues, no querían entrar en melanomas. Eso era esta gente muy joven que les daban, bueno, pues ponemos aquí este tipo de tumor, porque bueno, probad algo, porque no, la verdad es que no funciona. Bueno, pero lo que resultó, y lo comentamos siempre, bueno, pues el campo en sí está muy orgulloso de ser realmente un ejemplo de cómo la investigación básica y clínica conjuntamente pues, ha realmente cambiado la supervivencia de los pacientes un poco más de 15, 20 años. Pero de una forma significativa. En el melanoma hace, pues eso, estos son alrededor, pues a finales de los 90, en el 99, por ahí, en 2000, cuando empecé yo, pues la vida media eran de 8 o 10 meses. En este momento están respondiendo 60-70% de los pacientes, al menos corto plazo. O sea, eso es realmente una revolución. ¿Cómo? ¿Y cómo se ha llegado a esto? Pues bueno, pues como otro tipo de tumores, comparando lesiones piel normal con lesiones benignas, lesiones malignas a nivel de DNA, de RNA, de proteína, no voy a entrar. Esto es muy estándar, o sea, como nos indicaron ayer, alteraciones en el ADN, a nivel de RNA, secuenciación de RNA, codificante, no codificante, microRNAs, circulares, etc. O sea, hay mucha actividad en este campo y, por supuesto, es un tumor que se estudia, claro, como en todos, pues expresiones a nivel de proteína, histológicamente y con otros métodos. Como en otros tumores, donde está yendo el campo es a estudios de célula única. Y los estudios de célula única, tanto bueno, pues a nivel de DNA como de RNA, como de proteína. Y además en este tumor es muy importante hacerlo in situ. Entonces se está trabajando mucho en entender bueno, pues alteraciones genéticas, epigenéticas en las células normales, las células tumorales a nivel del propio tejido. Y bueno, pues hay grandes estudios colaborativos en este sentido. Y la verdad es que, bueno, pues ahí vemos que los melanomas realmente son, yo cuando eso se lo cuento a los niños con los transformers, son células que están cambiando y evolucionando continuamente.
Y luego, bueno, en mi laboratorio en particular nosotros utilizamos mucho modelos animales y ya os contaré uno que llamamos Metaler. Bueno, dentro de terapias, pues no voy a entrar en todas las terapias que hay, pero sí en los dos grupos más importantes de estrategias terapéuticas. Por una parte, pues las mutaciones, por supuesto. Pues ayer José Tubío nos comentaba pues alteraciones, por ejemplo, en oncogenes como en melanoma, una ruta de las más mutadas, pues en oncogen BRAF, en alteraciones también en MEK, muy importante toda esta ruta y con esto pues se han desarrollado distintos compuestos que veis aquí. Fue una revolución en su momento porque estos veis son PET, todo lo que estas bolitas negras que veis aquí son metástasis. Este es un paciente, fijaos la cantidad de metástasis que puede tener esta persona y esos pacientes respondían. Fue una revolución cuando había esta respuesta. ¿Cuál es el problema? Y José enseñó esta foto ayer que es súper famosa porque es una foto de estos pacientes que responden. La verdad es que tienen una fase que recuperan la calidad de vida. Lo que pasa es que en la mayor parte de los casos con terapia dirigida genéticamente, pues los tumores vuelven. Entonces hay muchísimo interés en entender por qué y buscar alternativas. En paralelo a este desarrollo de terapia dirigida genéticamente, pues ha habido un desarrollo de terapias con el sistema inmunitario. Aprovechar que el propio sistema inmunitario del paciente pues, puede reconocer pues, a las células tumorales. Y aquí, bueno, no voy a entrar en detalle, pero por supuesto, sabéis que el sistema inmunitario pues, tiene muchísimas células. En el concepto de sistema inmune es muy importante las células con capacidad de ataque. Entonces, las células linfocitos T, CD8, entonces, bueno, pues en muchos de los tratamientos lo que están intentando es rescatar y activar a estas células. No solo esto, ¿eh? Desde luego, sabemos que el sistema inmunitario, yo cuando lo cuento como fueran las fuerzas, los cuerpos y fuerzas del Estado, porque tenemos linfocitos, células natural killer, dendríticas, macrófagos, todo esto hace una cantidad de células que su función es reconocer a la célula tumoral, luego reconocerla de forma específica de antígeno, activarse y al final eliminarlas. ¿Qué pasa en los melanomas y en otros tipos de tumores muy agresivos? Bueno, pues que estas células, por una parte, tienen muchas mutaciones, o sea, tienen muchos antígenos que podrían ser reconocidos, lo que pasa es que tienen unos mecanismos de realmente escudos súper potentes para o esconderse de todas estas patrullas de reconocimiento o realmente, bueno, bypassearlas y luego os contaré en el descubrimiento de nuestro grupo lo que tienen, de hecho, las revierten para apoyar el desarrollo tumoral. Entonces, lo que se está intentando hacer es pues, desactivar todos estos mecanismos de protección y con la idea de conseguir respuestas. Y aquí os pongo, esto ya parece antiguo, fíjate, desde 2014, cuando empezaron a salir estas respuestas. Voy a enseñar muy pocas gráficas, pero este es un caso de estas que cuando van azules, cómo se van muriendo los pacientes con la terapia anterior y luego pues mucho menos muerte con este agente que era nivolumab, que es un agente contra una proteína de esas que protege contra el sistema inmunitario que se llama PDU. Y voy a poner un timeline, esto es para que veáis cómo ha avanzado la terapia del melanoma. Y, o sea, inicialmente, bueno, un poco para tener en perspectiva todo esto que os estoy comentando, ¿no? Hasta los años 70, pues se trataba con dacarbazine. Esto fue así, pues décadas, un agente alquilante que no tenía prácticamente efecto. Y luego, bueno, pues el desarrollo de la identificación de estas mutaciones en BRAF, os he comentado aquí, en 2002, y ahora lo pongo aquí para que veáis la actividad. Esto solo es un ejemplo, estos son compuestos que están aprobados, inhibidores de BRAF, inhibidores de MEK, y combinaciones de estos agentes con múltiples otros fármacos que, bueno, pues que se están estudiando en el ensayo clínico. La otra gran revolución pasó casi a la vez, y esto es los que os estaba comentando, estas proteínas que son, bueno, digamos, un sistema que lo que hace es que inhibe al final la activación de células citotóxicas que reconozcan el tumor. Y ahí, bueno, muchísima actividad también. Veis, bueno, pues estos son ejemplos de tratamientos que están aprobados. O sea, que se ha pasado en un campo de tener solo un fármaco que respondía en el 10% de los pacientes a tener toda una batería en las que se está consiguiendo una respuesta muy buena en pacientes en estadio avanzado. No solo con estos agentes que desactivan el checkpoint inhibitors, los puntos de control inmunitario,
sino que hay también, pongo aquí T-VEC, son ya virus oncolíticos también que se están utilizando en terapia. Y como os decía, pues bueno, pues esto ya ha salido hasta en el Economist, porque ha supuesto realmente una revolución no solo para los pacientes, sino también a nivel de recuperación de calidad de vida, etcétera, pues un impacto económico. Y veis que esto es el mismo tipo de gráficas, cómo se morían los pacientes históricamente y ahora cómo se va muriendo menos con los distintos tratamientos que están en este momento en el mercado. Y estos son en pacientes avanzados. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues esto en el melanoma y como en otros tipos de tumores lo que se está intentando es, ya una vez que más o menos podemos, algunos, todavía se escapan muchos pacientes con melanoma metastásico, pero la idea es ir antes. Ir antes quiere decir bueno, pues en lugar de tratar a estos pacientes que ya tienen tantas metástasis, pues encontrar tratamientos, encontrar marcadores y encontrar estrategias para poder intervenir en situación adyuvante. En melanoma lo que va a ocurrir es si una persona va al dermatólogo o a la dermatóloga, se le va a eliminar el melanoma por cirugía. Si se ve que es un alto grosor, bueno, alto grosor es 2 milímetros, un poco más, o sea, fijaos, pues se va a intentar se va a hacer un seguimiento de los ganglios linfáticos, muchas veces eliminación por cirugía de los ganglios linfáticos. Si se encuentran células en este estadio, se llama estadio 3. Y ahí, pues bueno, pues ya empieza ya otro tipo de tratamientos que ahora, digamos, que son, bueno, que se están, digamos, persiguiendo mucho, que es un tratamiento adyuvante, que es lo que se intenta es, pues, impedir que de los ganglios linfáticos se llegue a los digamos, órganos distales. Esto es adyuvante. Y ahora lo que están, bueno, pues muchos ensayos clínicos neoadyuvante. Neoadyuvante, eso lo que va a intentar es el tratamiento antes de la cirugía y ahora lo que se está probando es en estadio 3. O sea, antes de hacer la cirugía, en eliminación de ganglios que puedan estar afectados, ya en tratamiento para asegurarse de que después de ahí no va a haber más células circulantes, ¿no? Y es un problema melanoma porque es que, como os decía, un poco más de 1 milímetro las células se pueden escapar. Por eso en este tumor es tan importante detectarlo a tiempo. Y bueno, os pongo aquí otro gráfico, no sé si se ve bien en la pantalla, pero para que veáis qué aumento de supervivencia estamos viviendo en el campo. Y sobre todo esto ya son ensayos ya con adjuvant therapy. O sea, esto es, digamos, tratando los estadio 3 cuando está a nivel de ganglio linfático. ¿Qué pasa? Que bueno, pues hay mucha respuesta inicial, lo que pasa que luego los pacientes pues al final acaban bueno, siendo afectados y todavía hay como, digamos, un 50% de pacientes que a largo plazo que no van a responder. Entonces, por eso, pues bueno, pues el campo sigue, obviamente. Entonces, para recapitular un poco, terapia dirigida, inmunoterapia, combinaciones de ambas para mejorar la actividad con toda esta, digamos, complejidad de respuestas parciales o incompletas. Y otro problema, que además en el melanoma, es que los tratamientos son muy caros. Bueno, el melanoma como otros tumores que son muy agresivos. Entonces, bueno, pues también digamos que hay una necesidad desde los sistemas de salud y también, bueno, pues desde los centros de investigación en reducir costes, tener tratamientos que sean eficientes y que sean menos costosos. Entonces, no sé cómo vamos a tiempo. Vamos a ver. Entonces ahora lo que voy a contaros es, pues nada, mi laboratorio que hacemos nosotros en el grupo. Entonces, pues no sabéis dónde es el CENIO, pues este es el Centro de Investigaciones Oncológicas. Bueno, estáis invitados si queréis venir, vais por Madrid, por supuesto. Mi despacho está aquí, donde tienes donde veis el puntero. O sea, he estado todo el tiempo apuntando sin puntero, vaya por Dios. Bueno, pues nada, aquí os doy la oficina y este es mi despacho. Y bueno, como nos gusta en el CENIO presumir, pues estamos entre los mejores del mundo, pero bueno, también hay muchos otros centros que también son punteros. Pero bueno, oye, qué pena, antes estaba apuntando y no, bueno, pero me habéis seguido un poco más o menos bien, ¿no? Tiene 2 punteros. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de mi grupo? Bueno, nosotros estamos intentando cubrir todo el espectro de las lesiones del melanoma, desde cómo se inicia, cómo progresa, no solo melanomas cutáneos, sino también estamos muy interesados en melanomas oculares y acrales, etc. Tenemos varios proyectos en ese sentido. Uno de los grandes áreas, a nosotros, yo cuando cuento esto del melanoma y que es tan agresivo, pues yo lo que intento explicar como intentar entender el código de barras.
que es lo que define un producto de otro, ¿no? ¿Por qué el melanoma es melanoma y por qué es tan agresivo? Entonces nos interesa mucho estos aspectos de linaje de la célula melanocítica que se altera específicamente. Luego también, muy importante, sobre todo en los últimos años estamos trabajando mucho en visualización, en desarrollar modelos experimentales que nos permiten ver en tiempo real dónde y cuándo, en modelos experimentales en ratón, por supuesto, se activa el proceso de metástasis. De hecho, nos interesa el nicho premetastásico. Y bueno, combinamos estos modelos con muestras humanas y sobre eso validamos bueno, pues los pathways o los fármacos. Y luego, pues también muy interesados en nuevos tratamientos y en aspectos de inmunomodulación. Os pongo aquí 3 portadas de revista, bueno, porque siempre está bien, no sé, muy orgullosos, pero digamos porque también la ciencia es arte. Y fijaos aquí este último, pues es nada, luego os lo cuento, pues es digamos, cómo podemos revertir y reorientar el sistema inmune. Es un dibujo de la madre de un artista y bueno, pues lo tenemos en el cover de Nature, pues es muy interesante. Pero vamos, a lo que vamos es un poco a entender todos estos procesos. Entonces, lo que os voy a contar un poquito más es de cómo vemos, cómo intentamos nosotros anticiparnos al proceso de metástasis y luego os voy a contar aspectos de tratamiento. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues nosotros lo que queremos, bueno, tenemos distintas estrategias, pero nos interesa mucho, como os decía, esta fase de invasión, de cómo las células tumorales son capaces de entrar en los vasos linfáticos y diseminarse. Y esto se sabe que lo hacen porque no solo porque tienen esa capa de motilidad, pero es que además las células tumorales, como si fuera, bueno, son capaces de activar y inducir nuevos vasos linfáticos, eso es linfangiogénesis, y entonces nosotros eso es el proceso que seguimos. Pero nos interesa mucho cómo las células tumorales interaccionan con la vasculatura, sobre todo la vasculatura linfática, porque las células linfáticas son células muy secretoras y son células en las que, digamos, el proceso de intravasación es un poco más fácil por toda la estructura que la intravasación a través de la vasculatura angiogénica. Bueno, el caso para lo que nos importa aquí es que las células tumorales y la vasculatura linfática interaccionan entre ellas y ambos son muy secretores. Y en el entorno de estos procesos iniciales, el sistema inmune empieza ya a estar alterado. Está alterado de tal manera que no se le entrena, digamos que las células tumorales son capaces de activarlo para que no reconozca la célula tumoral y no solo que la reconozca, sino que favorezca el desarrollo. Entonces, hay distintas rutas de señalización importantes para este proceso, pero nosotros seguimos una que es un receptor, que es VEGFR3, que es el receptor de ligandos de VEGF-C y D, que son los que más activos en el proceso de linfangiogénesis. Entonces, lo que desarrollamos un modelo de ratón, para los que estáis aquí en modelado, es un knock-in, en lo que se introduce un cassette de GFP, una proteína que emite fluorescencia en verde, y luciferasa en la zona no codificante de este gen. De tal manera que el gen se produce, la proteína se produce normalmente cuando se activa y también se nos produce la luciferasa. Entonces, lo que vais a ver, y os voy a enseñar un vídeo. Estos modelos los tenemos en distintos, digamos, contextos, tanto inmunodeficientes para probar células tumorales o células de pacientes y modelos genéticamente modificados que además mantienen su propio sistema inmunitario. Entonces aquí vemos, nada, estos son unos ratoncitos que veis, no sé si lo veis ahí bien, tiene un tumor aquí implantado de melanoma. Entonces nosotros, si solo tuviéramos este ratón, no sabríamos si tenemos células diseminadas y no las tenemos. Pero bueno, nuestros ratones emiten, son como emiten luz, porque se activa este proceso de neolinfangiogénesis. Entonces, es muy sensible y nos permite ver dónde se está activando todo este proceso y cuándo. Entonces, nosotros ahora podemos ir ahí y podemos eliminar estas áreas y ver qué está pasando antes de que la célula tumoral llegue ahí, porque eso ocurre muy tempranamente. Y por eso los llamamos meta-alert de melanoma y nos permitió identificar una proteína que es uno de los grandes inductores de este proceso, una proteína MITKIND. Entonces, tengo un vídeo, a ver si este tiene audio, era el que probamos antes, a ver si ahora nos va. Entonces, lo que vais a ver aquí, bueno, pues cómo hemos resumido todo este proceso de, por una parte, generar los modelos de ratón y luego de qué nos ha servido para encontrar nuevos inductores. Ahora, tengo que quitar el puntero láser y...
Bueno, es que no sé, a ver. No, es que no me salgo y vuelvo a entrar, pues lo que he hecho antes, ¿no? Y es que el vídeo está ahí, así que ahora vuelvo otra vez. ¿Has oído hablar del melanoma? Es el cáncer de piel más agresivo y puede ser provocado por diversas causas. La principal característica de este cáncer es que un tumor de apenas milímetros de grosor puede hacer metástasis a múltiples órganos. El tratamiento inicial consiste en un procedimiento quirúrgico, pero en muchos casos los tumores vuelven a desarrollarse, en parte debido a la detección tardía de la enfermedad y la resistencia a diferentes tratamientos. Esta metástasis tan agresiva es la causa de la elevada mortalidad de este cáncer. Para poder combatir el melanoma, es imprescindible conocer los mecanismos celulares que promueven la metástasis, así como poder predecir a qué tejidos va a propagarse. La prestigiosa revista Nature ha publicado un estudio realizado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el que se han generado modelos animales que permiten por primera vez la visualización del melanoma in vivo, incluso antes de que la metástasis tenga lugar. Este sistema, llamado MetAlert, señala por luminiscencia las áreas del organismo que están preparadas para recibir células tumorales antes de que se produzca la metástasis. Permite diferenciar los tumores no agresivos de los agresivos y metastásicos. Con MetAlert, los investigadores han descubierto cómo las células del melanoma envían señales distantes que preparan el terreno donde se metastatizan antes de que incluso empiecen a emigrar a través del cuerpo. Las células tumorales también secretan proteínas para favorecer su entrada en los vasos linfáticos y viajar a través del cuerpo. Esta publicación del grupo Melanoma en el CENIO identifica nuevos conductores de metástasis, centrándose específicamente en la proteína llamada MYC. MYC puede representar un nuevo objetivo terapéutico porque su bloqueo inhibe las metástasis. La relevancia de MYC como un posible biomarcador tumoral se validó utilizando muestras humanas. Gracias a este sistema MetAlert, los investigadores serán capaces de detectar nuevos factores de riesgo, genes o nuevos medicamentos contra la metástasis. Y bueno, os lo pongo porque la verdad es que el vídeo está muy bien contado, entonces era fácil verlo. Bueno, siguiendo, y a veces te pasan estas cosas en el laboratorio, que empiezas con una proteína, que la encuentras en un ratón, que luego la pruebas en humanos, que tiene un efecto en metástasis, y luego, pues estudiando más, pues vemos que además tiene un efecto en el control del sistema inmunitario. Y os conté antes que lo que nosotros queremos es tener, claro, nuestros cuerpos y fuerzas del Estado en una fase antitumoral. Pero lo que pasa es que las células tumorales lo que hacen es que reorientan, cuando son muy agresivos los tumores, y los convierten, de hecho, en un batallón de apoyo al desarrollo tumoral. Entonces, lo que vimos es que esta proteína MYC pues, es un factor que lo que hace es que realmente pervierte el sistema inmunitario, y lo que hemos conseguido hacer es inhibir esta proteína y, bueno, pues digamos que reactivar el sistema inmune. Y bueno, pues tengo otro vídeo que son como otros mitos, y que estáis como aquí, estás una hora tarde, pues vamos así a refrescarnos un poquito. Y entonces, a ver qué tengo que salir de aquí, cómo hago yo esto ahora, a ver si sale, porque lo que os va a contar es, bueno, pues el descubrimiento de cómo, partiendo de estos, bueno, de MYC, pues llegamos a bueno, pues una nueva forma de controlar el sistema inmunitario, ¿no? A ver. Bueno. Los cánceres malignos son masas de células que se dividen sin control, pero el progreso de la enfermedad no depende solo de cómo crezcan las células tumorales, sino también de si evaden al sistema inmunitario. Mientras que algunos tumores agresivos crecen sin atraer células inmunes a su alrededor, otros tumores producen inflamación, llamando la atención de las defensas del paciente. En teoría, estos tumores deberían ser menos peligrosos, ya que pueden sufrir los ataques de células inmunes, como los macrófagos y los linfocitos, programados para destruir células cancerígenas. Sin embargo, el sistema inmunitario no siempre se comporta como debe. Algunos tumores engañan a las defensas del paciente, haciendo que las células inmunes ayuden al cáncer a crecer, pero no está claro cómo ocurre. En
En un nuevo estudio publicado en la revista Nature Medicine, científicos del grupo de melanoma del CNIO han descubierto cómo logran los tumores de piel engañar al sistema inmunitario. Cuando analizaron estos tumores malignos, observaron que las células cancerosas producen una proteína llamada Midkine. Hace unos años el equipo ya había descubierto que Midkine ayuda al cáncer de piel a extenderse por el cuerpo en un proceso llamado metástasis. Ahora han descubierto que los tumores productores de Midkine también cambian el comportamiento de los macrófagos cercanos, convirtiéndolos en aliados que desactivan a los linfocitos cazadores de células tumorales. En experimentos con ratones, los científicos bloquearon Midkine en las células tumorales y esto restauró la función defensiva de las células inmunes. Luego validaron los resultados analizando datos celulares de pacientes que habían recibido inmunoterapia. Los científicos encontraron otros cánceres donde Midkine produce el mismo efecto. El estudio tiene importantes implicaciones médicas. Primero, ayuda a entender por qué algunos pacientes de cáncer tienen mal pronóstico a pesar de contar con abundantes células inmunes. Y segundo, abre una nueva vía de tratamiento basada en bloquear Midkine y combinar esto con otras inmunoterapias. El paso siguiente serán más estudios con muestras de pacientes, pero los científicos ya tienen una posible estrategia antitumoral basada en la proteína Midkine. Donde estamos ahora con Midkine y la verdad es que, bueno, pues intentando desarrollar fármacos, etc. Y ya nada, tengo pocas diapositivas más para contaros un poquito sobre aspectos que estamos trabajando en el laboratorio de tratamiento. Entonces os comenté que nuestros modelos de linfangénicos, nuestros modelos MetaAlert, aquí los veis, un ratoncito que está bastante enfermo porque tiene un tumor y veis cómo está emitiendo todas esas señales de metástasis. Entonces os podéis imaginar que nosotros podemos utilizar estos ratones para buscar genes, ¿no? Que es lo que hicimos antes, o para testar o analizar fármacos. Entonces ahora nosotros podemos tratar en distintas fases. Podemos tratar antes de la metástasis, después de la metástasis, antes de cirugía, después de cirugía, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo. Aquí vemos, bueno, los modelos no da un poco igual, nos tenemos inmunodeficientes, inmunocompetentes que desarrollan melanomas que recapitulan modelos humanos. Entonces podemos ver cómo antes y... espera que tengo el puntero que no os lo estoy poniendo aquí. Pues esto veis cómo están estos ratones aquí emitiendo luz. Tratamos con una sola dosis, que fue súper interesante, de un compuesto, ya os cuento lo que es, y ya se nos inhibe toda esta linfangogénesis y luego más dosis, pues ya tenemos reducción del desarrollo tumoral. Y lo vemos aquí también en, pues en modelos inmunocompetentes. Entonces, bueno, pues con esto nosotros también pues tenemos una plataforma para desarrollo de fármacos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues como este fármaco en particular, que es un RNA de cadena doble muy potente, pues bueno, pues nos funcionaba tanto en melanoma como en distintos tipos tumorales, pues se montó una compañía. Y esta es la compañía BioNCotech Therapeutics, que es lo que acabo de contar en la otra charla, que os tengo una hora si queréis, que os cuento de innovación, etcétera. Pero bueno, pongo a la persona aquí porque es una persona de mi laboratorio, realmente se montó porque una persona de mi laboratorio pues realmente era realmente el entrepreneur que bueno, pues que movió la propiedad intelectual y bueno, pues ahí yo también, pues la verdad me pareció una iniciativa buenísima, se licenció tuvimos una patente, se licenció la compañía, está realmente una startup. Y bueno, pues se ha llegado con la ventaja que además activa el sistema inmunitario y bueno, pues nada, con muchos medios porque realmente está funcionando bastante bien. En la otra charla conté toda la historia de cómo se llegó a esta compañía. Fijaos, pues tenemos más de 10 años que nos ha llevado, pero hemos pasado de, bueno, BioNCotech, que fue como empezamos, luego, bueno, varios cambios de rondas de inversión, cambios de, pues toda, digamos, la parte de gestión, se cambió el logo, pero lo importante es que ahora tenemos una serie, ahora se ha renombrado como Highlight Therapeutics. Y bueno, pues empezaron ensayos en fase 1A, que fueron las grandes alegrías de toda mi vida, pero fijaos ahora pues está en fase 2. Fase 2 eso es en combinación con estos agentes de control de punto inmunitario y la verdad es que está funcionando bastante bien, la compañía está muy contenta, eso ya no es mérito mío, eso ya es el equipo clínico, podéis ver en la página web. Y os voy a poner una foto y un mensaje porque estaba hablando con la CEO, que es Marisol Quintero, que es una persona fantástica que ha sido realmente capaz de llevar por muchos... Es que he puesto una línea, pero la compañía ha ido por muchos valles, más valles que montañas, porque es muy difícil, ha sido muy complicado. Desde España,
llegar a un ensayo en fase 2 en melanoma y están llevando varios ensayos clínicos. La verdad es que me decía Marisol, es que tenemos actividad en todos estos países y no somos ya no somos una startup, somos una biotech y eso la verdad es que está muy orgulloso. Y eso fue porque toda la gente realmente es muy importante y aquí en la charla anterior les enfaticé mucho lo que es la importancia del equipo, porque como científicos no tenemos, yo desde luego no tenía ni la capacidad, ni la competencia, ni bueno, desde luego para poder desarrollar esta compañía. Es que me decía, es que esto ha sido parte de mi vida y para mí Atormo y para los que estemos estado implicados ahí con mucho esfuerzo. Y con eso termino. Pues nada, esa es la primera diapositiva que enseñé allí. Y la enseñé porque muchas veces nos parece que trabajamos así, o no sé, por lo menos cuando empiezas en estos aspectos de actividad translacional, que te sientes un poco en el aire y no sabes dónde estás pisando, pero ahí lo importante es el equipo que encuentras y el equipo en que puedes delegar. Eso sí, siempre dice delegar, he aprendido mucho de eso. Pero, y bueno, ya veremos cuando hacemos una seca, pero sí que es importante, sobre todo cuando estás en nombre que realmente pues, nosotros no controlamos. Y eso es básicamente lo que os quería contar y para que veáis mi grupo, los fantásticos que son. Y bueno, la persona, nos comenté, David Olmeda y Daniela Cerezo son los que nos llevan esta historia, sobre todo de los ratones, toda la financiación que tenemos y bueno, termino. Supongo que tenía que terminar en galego, pero bueno, voy a terminar aquí y bueno, espero que habéis aprendido un poquito sobre los conceptos generales del melanoma, de los melanocitos, de ponerse morenos, los retos que tenemos por delante, pero bueno, la energía que tenemos y a dónde estamos yendo con modelos de razón y con muestras humanas. Con esto, pues ¿no? Ya termino. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, muy bien, muchas gracias, Marisol. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Espero, perdón por el puntero, que no sabía dónde está el puntero. Sí. Bien. Yo siempre pregunto mucho, pero seguro que hay preguntas también por internet y tal, pero así de primeras y filosóficamente también es fastidiado o irónico que generemos evolutivamente una célula para proteger al resto de las células de la piel de los tumores originados por el sol y resulta que vamos y tenemos el cáncer agresivo en esas células. ¿No te parece como muy curioso? Es decir, frente a eso también digo, a lo mejor es porque el cáncer agresivo en las otras células es muchísimo peor que el melanoma, ¿o no? No, el melanoma es el peor de los cánceres de piel. Ahora, pero porque tenemos melanocitos, pero digo claro. yo, los cánceres agresivos de queratinocitos, que hay pocos, Sí. pero los cánceres son mucho más agresivos que los de melanoma, ¿o no? No, todavía no. O sea, ¿por qué? Claro, conceptualmente, o sea, nosotros podemos decir, ¿por qué si seleccionas una célula que la puedes mutar y tener tumores? Pero eso nos pasa en todas las células del organismo. Lo que pasa es que, afortunadamente, con la cantidad de mutaciones, o sea, primero, los lunares, ya os he contado la cantidad de lunares que tenemos, que hay ahí cientos de células. Estamos continuamente irradiados. Realmente tener melanocitos es una ventaja, porque la gente que no tiene melanocitos, por ejemplo en vitíligo, que es una lesión, que los melanocitos desaparecen, una reacción autoinmune, tienen una incidencia de cáncer de piel mucho mayor. O sea, es el trade-off. O sea, tú tienes una célula que sí, como sobrevive, como su función es sobrevivir, pues claro que está en riesgo. Pero bueno, por eso se han adaptado los tipos de piel. Entonces, el problema es cuando la gente, digamos que evolutivamente, pues gente que está, digamos que individuos en zonas muy expuestas al sol tienen una piel con capacidad de pigmentar mucho mayor. ¿Qué ha pasado con la población, por ejemplo, de Australia, que tienen el mayor índice de incidencia de melanoma? Pues una población que ahora es pues, gente blanca, muy clarita, que han venido del norte, de Europa, que no tenían que estar allí evolutivamente. Yo quiero decir que, bueno, pues eso es por lo que tenemos este tipo de células y bueno, pues tenemos el riesgo, como puedas tener riesgo de cáncer de colon o puedas tener otro riesgo. Pero son muy agresivos. Hay otro tumor que es muy agresivo de piel que nos he contado, es Merkel cell carcinoma, es otro tipo de célula que también es muy agresivo. Pero los tumores de queratinocitos, hombre, por supuesto, claro que los pueden ser y basales y escamosos, etcétera, pero en general los de melanoma son más. Porque no hay una lesión de 1,5 milímetros de un carcinoma que te dé este tipo de metástasis. Y
hablando ya de biología, Midkind. Sí. Es un ligando que va por ahí buscando un receptor. Entonces, ¿el receptor tiene otros ligandos distintos? Espérate, sí, sea, sí, es que esto no os lo conto porque, claro, es una charla, no tenía tiempo, pero a ver, ¿lo veis aquí? Ah, que no se ve. Bueno, no se ve. Sí, sí. Ajá, vale, pues sí, es una proteína muy interesante. Midkind es una proteína que está se activa sobre todo en proceso embrionario. El nombre viene mid gestation y es una proteína que está implicada en el desarrollo del sistema cerebral, pero luego se pierde en general en los tejidos adultos. Pero es como un factor de crecimiento realmente. Y entonces tienes aquí los distintos receptores a los que se puede unir, que son receptores muy interesantes, pues desde ALK, Notch, etcétera. Son receptores que tienen otros ligandos también. Claro. Sí, sí, esta es una proteína muy sticky. De hecho, se encontró como un factor de unión heparina. Y bueno, sí, activan distintos receptores. Estamos muy interesados en distintos tipos celulares, parece que reconoce distintos receptores. Pero bueno, lo importante es que en la mayor parte de los tejidos adultos no se expresa, excepto cuando se activa cáncer y bueno, queda residual en ovario y estamos ahora viendo en médula ósea, etcétera. Tenemos también modelos inducibles de Midkind, pero bueno, digamos que es una proteína con muchos receptores, sobre todo más activa en procesos embrionarios. Por eso lo podemos utilizar en diana como cáncer porque la expresión en adultos es bastante baja en general. Gracias, Clara. Tenemos aquí una pregunta de un espectador anónimo que dice: Marisol, hablaste una vez de forma muy interesante de tumores calientes y tumores fríos. ¿Existe algún estudio de tipo matemático y abstracto, bueno, digo yo, o científico, que permita asociar los tumores calientes con un crecimiento exponencial y acelerado en el tiempo, causante mayores mutaciones, frente a los tumores fríos con un crecimiento lineal más remolón en el tiempo que genere menos mutación? Sí, vamos un poco por partes la pregunta. La pregunta tiene varios componentes. Por una parte, tumores calientes y tumores fríos. Los tumores fríos son, primero, vamos por los calientes. Los calientes son tumores que tienen, digamos, que son capaces de reclutar células del sistema inmune, células dendríticas, macrófagos y linfocitos y los atacan. O sea, los tumores calientes son tumores que están preparados para responder al sistema inmunitario. O sea, se deben reconocer bien. Esos tumores, en cuanto se activan procesos inmunes, deberían de responder, ¿vale? Entonces, las células ahí no deberían de crecer. Bueno, luego siempre hay resistentes. Esos son los calientes. Lo creo que se refiere a la pregunta a los tumores fríos. Entre los tumores fríos hay varios tipos de frialdad, digamos así. Entonces tienes la frialdad mayor, que es ser completamente neutro y no reconocer, o sea, que no te reconozca el sistema inmunitario. Entonces estos tumores no reclutan, son como, digamos, que no reclutan el sistema inmune, invisibles, digamos así. Pero luego hay los fríos, que son los fríos que tenemos los que hemos visto con Midkind, que son fríos porque no responden, pero están llenos de células del sistema inmune. Entonces, creo que la pregunta va por este tipo de tumores que tiene células del sistema inmunitario dentro y que son células que el sistema inmunitario lo que pasa es que están haciendo son macrófagos que están repolarizados, son células dendríticas que no son tolerogénicas, son células T reguladoras, pero lo que están haciendo es favoreciendo el tumor. Entonces, la pregunta es si matemáticamente o por razones con estrategias matemáticas uno puede predecir cómo va a crecer el tumor. No es tan simple, no lo es. Y sí que hay modelos, sí que hay gente que está modelando sobre todo la interacción entre las células normales y tumorales y con el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario es muy plástico. Entonces, tienes que tener mucha información realmente de cómo depolarizadas están estas células para poder responder. Pero como digo, los fríos, hay distintos fríos y bueno, pues eso, pero es una buena pregunta. Pues hay aquí una pregunta de un miembro del equipo de la profesora Mabel Loza, se define así, que es la siguiente. Me gustaría preguntar a la doctora Soenga si los melanomas intraoculares son tan complicados en cuanto a su pronóstico e invasividad como los melanomas de la piel.
y si la MITKIND juega el mismo papel en ambos tipos de tumores. Y bueno, después tiene otra pregunta. Si quieres contestar Vale, esta y después sí, te hago la entonces, segunda. os comenté que realmente hay melanomas y los melanomas cutáneos son los que más os he comentado aquí. Los melanomas oculares, que hay también de distinto tipo, uveal, pero son curiosos porque son células también, son melanocitos, pero estas células en el ojo pues son células pigmentadas que no tienen exactamente el mismo, digamos, biología que las células de la piel. De hecho, las mutaciones que aparecen más frecuentemente en los melanomas son mutaciones en BRAF, en melanomas oculares, uveales, pues otra ruta, que es GNAQ. O sea, tienen otro, porque no, o sea, pueden estar expuestos al sol también, pero la etiología es un poco diferente. Si son agresivos o no son agresivos, son muy agresivos, porque así como en la piel los puedes más o menos, mucha gente, identificar los lunares que se alteran, alteraciones pues en el iris, etcétera, pues no se ven tan bien. Entonces son muy agresivos también, con la diferencia que los melanomas oculares tienen un tropismo particular por el hígado, entonces tienen metástasis hepáticas estos tumores, los de cutáneos por todas partes. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, son muy agresivos y etiológicamente no son exactamente iguales, tienen un patrón diferente de mutación genética, de amplificación, etc. Y la segunda pregunta es cómo se pueden detectar, me imagino simplemente porque se ven. Hombre, porque claro, el paciente se ve que tiene pues una mancha o algo así y pues en el especialista en oftalmología. Sí. Y luego esa gente suele perder el ojo. Vale. ¿Una pregunta de la audiencia? José, bien. Yo en realidad no tengo una pregunta, lo que tengo es un comentario que Ah, hacer. muy bien. Me podía haber esperado para el final, pero no hay muchas más preguntas. No hay. Bueno, yo tengo alguna, pero bueno, tú hablas. Bueno, tú dispara y luego ya veo yo cómo te contesto. Es un comentario, que hablaste de la mutación. No, es un comentario sin más. Hablaste de la mutación esta de BRAF. Sí. Y tengo una historia que, si queréis la cuento, si no. Ah, bueno, pues contala. Has estado tú en la, cuando estaban que traigan la cena que tenemos para el rato aquí. Esa famosa mutación en BRAF, la del V599, que esta que se descubrió, bueno, que se describió en el 2002. Sí. Esta es del equipo de Mike Stratton, donde yo estuve en Cambridge, ¿no? Resulta que la chica que publicó ese artículo en Nature fue Helen Davis, que se sentaba además a mi lado cuando estuve aquí en esta cita. Esta cosa que descubres con el tiempo, porque realmente yo no la conocía de nada. Resulta que me comentó, y esta es la curiosidad, que cuando enviaron el artículo este Nature, cuando enviaron el manuscrito tardó 3 meses en aceptarse. Pero al parecer a los 2 días ya estaba colgado en internet. Un leak. Un leak completo. Pues el Nature tardó 3 meses en aceptarlo y salió al 4.º mes en la revista, pero a los 2 o 3 días ya estaba colgado en internet. O sea, fijaros el impacto que realmente... Hombre, eso fue una revolución porque, a ver, la mutación era bastante recurrente. O sea, los melanomas tienen, bueno, cuando es de 40 y pico mil, en la media 80.000 mutaciones, tienen muchísimas mutaciones. Pero esa es muy recurrente, entonces cuando se ve toda la gente del campo de MAP Kinase, pues ahí, bueno, Stratton y Richard Marey, Martin McMahon, toda esta gente, sí, pero muy recurrente, pues como en cutáneo, pues sí puede ser 70%, 80% de los pacientes. Es curioso que otros tipos de melanoma no tienen esa mutación. Y es una mutación que no es una mutación inducida, no tiene el patrón de ultravioleta. Entonces, esa es una de las grandes paradojas en lo que decías antes de los melanocitos. Tienen cientos de mutaciones, los normales también, de mutaciones, pero esta en el V600, que luego se demostró que era B600, no la 500, V600, pues esta no tiene el perfil de los de melatonina, etcétera, de ultravioleta, pero es una mutación que favorece otras y en combinación con otras desarrollo tumoral. Y abrió el campo, a todos. Resulta que en tiroides, en también. capilar de tiroides, Que es el más frecuente en toda la tiroides, resulta que es la mutación más frecuente también. En pulmón también está. Pero en pulmón luego no responde de la misma manera. Es que luego por eso está la especificidad del linaje, porque por la dependencia que tiene esta ruta en melanoma, los tratamientos, las terapias dirigidas son más eficientes en estos tumores que a lo mejor en otros.
Bueno, pues si queréis una anécdota para que tengáis cuidado cuando decís datos en congresos, cuando se anunció esa primera mutación fue en un meeting de Heidelberg, de Lembo, que estaba yo allí, lo presentó Chris Marshall porque estaba también colaborando con Stratton. Mike Stratton, ¿no? Y todo el mundo, claro que todo el mundo quedó contentísimo, porque de hecho era una de las primeras veces que se mostraba que la secuenciación del genoma valía para algo. De hecho, es casi el primer ejemplo de aplicación práctica. Y pasó el tiempo y después hubo otro congreso en donde un señor que estaba en la audiencia de ese meeting comentó que cuando después justamente de escuchar la charla de Chris Marshall, llamó inmediatamente a una startup que tenía él para que se pusiesen inmediatamente a buscar fármacos contra BRAF. Porque decía él, la ventaja de las startups sobre las compañías muy establecidas es que no tienen que pasar ningún tipo de filtro de CO ni nada de eso, son interesantes. Entonces dije, esta era mi oportunidad. Si nos poníamos inmediatamente a trabajar en eso, podíamos sacar un inhibidor contra el BRAF. O sea que cuidado con lo que decís en los congresos científicos. Más anécdotas, efectivamente. Los inhibidores los sacaron estas biotech, pero luego tuvo que ser las grandes farmas para desarrollarlo, porque los primeros inhibidores no se podían administrar bien. O sea que, bueno, mil historias en el melanoma. Pero bueno, al menos espero que hayamos aprendido un poquito y no os queméis. No sé qué os puede pasar. Yo tengo dos preguntas muy básicas y muy tontas. Una, en Twitter el profesor Tubío nos preguntó por qué los melanomas tenían tantas mutaciones. Y entonces había varias preguntas. Una de ellas era, o contestación de ellas era porque tienen muchas mutaciones por los rayos ultravioleta del sol. ¿Es así por eso o es porque una vez que tienen algunas mutaciones después mutan más a lo largo de la progresión tumoral? Las dos cosas, son las dos cosas, porque desde luego es innegable, pues están ahí recibiendo ultravioleta toda la vida, porque la piel tiene memoria, que siempre se dice así, no los perdemos, entonces van acumulando. Entonces hay unas como más, mutaciones en BRAF, en NF1, P53, tal, que son más frecuentes, y luego tienen toda una serie de otros. Los melanocitos deberían de ser células que reparan bien el DNA, porque están muy preparados a reparar, son mecanismos de reparación, entonces, porque lo están sufriendo. Entonces, algunas de estas mutaciones afectan a mecanismos de reparación. ¿Y por qué? Porque eso, bueno, pues ocurre y al tumor empieza a ser poliploide, etcétera, y entonces pues se acaban fijando. O sea, que los melanomas no reparan, pero no reparan tan bien como los melanocitos. Y además una cosa que le pasa a la melanina, después se crea un paraguas. Y es un paraguas, y mencioné un poquito de especies reactivas de oxígeno, reactive oxygen species. Y estas células, melanocitos, la melanina debería también digamos que lidiar con ellos, pero los melanomas también lo tienen alterado. Entonces, sí, digamos que adquieren mutaciones y esas mutaciones también tienen un componente adicional que no es el sol. Por eso no solo el sol, si es que nos aparecen melanomas en zonas que están muy pocas expuestas al sol. Entonces, obviamente, tiene que haber un factor que no es radiación, que es genético, más el microbioma, que hay mucha historia ahora sobre eso, nos podemos hablar de muchas cosas. Parece mentira que, siendo Tubío gallego, que en esa contestación, esa Twitter, no pusiese otra cuarta que era depende. Porque depende si es en el ojo, los sacrales tienen otro mecanismo, son amplificaciones, etc. Promedio. Enorme, claro. Sí, vale, sí. pero entonces eso me lleva a otra pregunta, que es mi segunda. Es otra pregunta tonta. Entonces, si realmente el melanoma surge de mutaciones aleatorias en melanocitos, y que entonces es, por un lado, proporcional a la radiación ultravioleta, y me imagino entonces, proporcional al número de melanocitos que tienes, ¿los de África, los de raza negra tienen más propensión a melanoma o no lo tienen? No, porque lo que os comenté, o sea, el número de melanocitos es igual, más o menos. No tienen más, no tienen menos. Lo que tienen es, primero, otro tipo de melanina, que es melanina y mucha más melanina, o sea, que la tienen ya basal. Entonces, tienen menos cutáneos. Lo que tienen son igual, más o menos, acrales, que son en la palma de las manos y en las uñas, porque eso tiene otro mecanismo diferente que no es ultravioleta. O sea, tienen, pero, por ejemplo, si tú me dices, en Arabia Saudí,
pues la mayoría de las mujeres van todo cubiertas y tienen melanomas. Bueno, mujeres y también los hombres, pero también ellas sí. O sea, que hay un componente que no está relacionado con la... Y eso es fascinante también, ¿no? Cómo se activan. Entonces, Bueno, una pregunta última para la audiencia. A ver, ¿quién sabe quién se murió de un melanoma acral? Que era cantante. Y era cantante. De un sitio con mucho sol. La doctora Don't worry, Sonia be sabe... happy, ¿no? Sí. Don't worry, be happy. No, No, eso. Bob Marley. Bob Marley, so don't worry, be happy. Marley. Sí, pero porque era un melanoma también, que era verdad, y a veces estaba en ese momento tomando drogas y de todo, y como que me importaban otras cosas, y no sí. Bueno, muy Pues bien. nada, Bueno, en todo esto, pues nada, tenemos 10 minutos más que tarde. terminar. Nada, recordarvos a todos que mañana tenemos outra sesión que empezamos a 7 da tarde, donde van a falar tamén dúas persoas importantísimas no campo do cancro. Un é Nuria López Vigas, que como José Tubío está traballando no campo da xenómica e vai nos a dar unha clase sobre como o coñecemento da xenómica se está a traducir en novas vías para a medicina personalizada. Despois, África González, da Universidade de Vigo, nos falará un pouco de algo que xa tocou Marisol e tamén Manel Estelleros e pola tarde, que era a inmunoterapia, en que se basa e como se está utilizando para a loita contra o cancro. Se esperamos vos mañán outra vez ás 7 da tarde. Veña, boas noites.